Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis escuchando este programa. Y hoy toca programazo, para variar. Un programa en el que vamos a hablar sobre la SOA, sobre el Holocausto, específicamente de los libros que hablan sobre ello, en primera persona principalmente. Y para ello hemos tenido la suerte de tener aquí arriba a tres pedazo de tertulianos que nos van a explicar, nos van a decir muy bien qué sucedía en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que vamos a empezar a presentar, por ejemplo, a Fernando y a Francesc, ya los conocéis, estuvimos en el gueto junto con ellos. ¿Qué tal? Encantados. Bien Hola, hallado. buenas noches. Gracias. Buenas noches. Y luego tenemos hoy a Enrique. ¿Qué tal? Bienvenido. Estás muteado, Enrique. Espera, que te quito yo. Te has muteado. Sí, decía que bien hallado, que muchísimas gracias por la invitación y de conoceros a vosotros y estar en compañía de buenos amigos. Encantado estamos nosotros y que tengas por aquí a bien de pasarte y esperemos, como siempre digo, que esta sea la primera de muchas. Aquí tus compañeros ya llevan dos y seguro que haremos más. Y por supuesto, mi queridísimo, espera, por aquí, que esto va al revés, mi queridísimo compañero Pepe, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Bueno, hoy he venido a escuchar. Sí. Hoy he venido a escuchar. En fin, ya nuestro programa de Gueto ya me quedó claro las dos personas que tengo aquí en el centro y a la izquierda, ¿vale? El calibre que tienen. Y bueno, Enrique, te tengo que decir que cuando me leí La farmacia del gueto de Cracovia, ¿vale? Esa intro que haces, ¿vale? Ese prólogo me pareció alucinante. ¿Vale? Me pareció alucinante y estaba deseando escucharte, ¿no? Y a ver qué nos puedes contar, porque parece que sabes de lo que hablas, ¿eh? Un poquito parece que sabes. Bueno, pues entonces, muchas gracias. Espero aportar, estoy muy espero, orgulloso de ese trabajito que seguro hicimos que todos sí. juntos y ese capítulo, sobre todo hay trabajo, más que esté todo en la memoria, pero hay un trabajo detrás, pero sí, muchas gracias. Se nota que hay un gran trabajo. Sin desmerecer a Pankiewicz, parte del interés de este libro, gran parte del interés, por lo menos lo que sentí yo cuando lo leí, está en esas introducciones que hacéis, ¿no? Que te ponen en el punto, en el lugar y te ponen en las circunstancias del tiempo y que están muy bien traídas y se entienden muy bien, ¿no? Entonces, yo como profano al tema, aficionado a la historia, pero completamente profano, no tengo vuestro nivel en esto, ¿no? Esas intros, esos prólogos, ¿no? que incluís en el libro de La farmacia del gueto, me parecieron fantásticos. Y bueno, no, yo ya me callo y empezad, por favor, que lo estoy deseando. Yo quiero dar una cosita, decir una cosa muy importante, es que cuando vayáis a comprar el libro, acordaos de que tiene que ser este que tenéis aquí, porque hay otro que no tiene esas, justamente, pues esas explicaciones que también está comentando ahora. Sí, esos prólogos. Aquí tenéis para poder acceder a él sin ningún problema. Y por supuesto, pues ya que estamos, enseñamos también del que hablamos hace unos cuantos programas, del gueto, también de Fernando, que también nos publicó esta novela maravillosa, que surgió, ya lo explico en el programa, surgió de este libro de La farmacia del gueto, farmacéutico del gueto. Sí, son dos libros que están comunicados y el trabajo que hicimos de prologar La farmacia del gueto de Cracovia de Pankiewicz tenía como objetivo contextualizar para el lector que se acerca a un libro que en ocasiones puede parecer algunos fragmentos árido por las referencias específicas, y yo creo que es lo que hoy también vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en forma de podcast, y es contextualizar otros textos para que luego los espectadores y oyentes, cuando se acerquen a Primo Levi, cuando se acerquen a Semprún, cuando se acerquen a grandes voces de la literatura memorialística, tengan ese contexto que nosotros ahí concebimos en forma de prólogo y aquí concebimos en forma de tertulia. Muy bien. Damos la bienvenida a toda la gente que está por el chat. Recordar que si tenéis alguna pregunta, alguna duda, aprovechar. Tenemos aquí a los autores. No desaprovechéis esa oportunidad. Y nada, por aquí tenemos a Víctor Suárez, que nos da las buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos. Y también a Quique San, gracias por pasarte por aquí. Buenas noches. Nueva tanda de horror, esta vez real. Sí, efectivamente, es que el anterior programa fue un horror ficticio y este, desgraciadamente, el que vamos a contar
fue completamente real. Muy bien, pues como hemos comentado, Francesc, si te parece bien, nos das una introducción de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué vamos a Bueno, lo primero, Pepe y Miguel Ángel, muchísimas gracias otra vez por invitarnos y por poder hablar de un tema tan importante, tan trascendente y tan relevante a día de hoy. La idea que teníamos del programa era dividirlo en 4 partes, ¿no? En un primer momento, Enrique y Fernando explicarán a grandes rasgos, ¿no? Una introducción sobre qué fue el Holocausto, qué fue la Shoah, los orígenes, los antecedentes, las causas, el contexto político, económico de Europa entre guerras, etcétera. Luego habíamos pensado en un segundo apartado, centrarnos en tres autores que son referentes de lo que es la literatura memorialística, como es Primo Levi, como es Jorge Semprún y como es Tadeusz Pankiewicz, ¿no? El libro que enseñabas antes de la farmacia de Cracovia, pues es un testigo directo del Holocausto, ¿no? En un tercer lugar, habíamos, en este caso ya entrarían Fernando y Enrique también para poner en relevancia a otros autores que igual pues, no son tan conocidos y ellos pues ya dan paso, incluso alguna obra cinematográfica, o en este caso documentalista, ¿no? Como es el caso de Noche y Niebla, de Alain Resnais. O sea, hay una gran cantidad de obras que creo que es importante que hoy las planteemos aquí. Y ya para acabar, pues reflexiones finales, unas reflexiones finales que creo que sobre todo hay una idea que es importante, que es, la pregunta es, ¿por qué es importante a día de hoy seguir leyendo estas obras? ¿Por qué es importante trabajarlas? ¿Por qué es importante tener un trabajo, un programa de hoy hablando de este tema, ¿no? A partir de ahí, pues ya, si queréis, empezamos ya con el programa. Bien, perfecto. Pues empecemos si os parece, y hablemos ya de... Empecemos, os dejo, Fernando, cuando queráis. Adelante. Hay un primer tema que es relevante, que es el epicentro, y es el concepto de holocausto. Nosotros estamos aquí analizando y mencionando una serie de textos y memorias que pivotan en torno al concepto de holocausto. Es un concepto relativamente esquivo. Por ejemplo, en la historiografía hebrea y anglosajona también se utiliza el concepto de Shoah, que remite a textos bíblicos. Y hace referencia al intento de exterminio sistemático de la población judía europea en el periodo de entreguerras y durante la Segunda Guerra Mundial. Un exterminio que fue escalonado y que no fue fruto ni del albur, ni fue fruto de las circunstancias, sino que vino a ser la colusión de una planificación y que va escalando desde un proceso que empieza antes incluso de 1933, que empieza antes incluso del ascenso del nacionalsocialismo en Alemania, que empieza con los pogromos, que empieza con la persecución sistemática, la exclusión de la comunidad judía, y que alcanza a partir de ese momento las muertes diversas que sufre la población judía de Europa, una población de encaje complejo dentro de la Europa del periodo de entreguerras. Esa muerte de carácter civil cuando son excluidos de la sociedad alemana, esa muerte de carácter socioeconómica cuando se les restan los recursos básicos para poder existir, cuando son aislados, cuando son reconocidos como el otro, y luego ya la muerte material que llega por la explotación hasta la muerte de esta mano de obra en condiciones de esclavitud, y luego ya lo más horroroso, lo más significativo, lo que llama más la atención, pero que es la punta del iceberg, de un iceberg especialmente grande, que son los campos de exterminio, que son los campos de la muerte. Ahí, por ejemplo, Enrique lleva a cabo en el libro, la traducción de Tadeusz Pankiewicz, lleva a cabo un capítulo introductorio soberbio, en el cual viene a marcar cuáles son esos antecedentes y viene a explicar que no es un fenómeno circunstancial, sino que es un fenómeno planificado y es un fenómeno intrínseco a la propia naturaleza y deriva de la sociedad europea, que fue forjando ese concepto de autoridad, de reconocer al que es distinto como el otro. Y aún así, de la misma manera, también debemos esquivar otro vicio, y es pensar que el proceso de exterminio sistemático por el cual se trató de eliminar a la población judía de Europa, una población difícil de cuantificar, pero que superaba seguramente los 10, 12, 15 millones de habitantes y que tenía diferentes nacionalidades y diferentes coyunturas y contextos, no fue una persecución exclusiva de la comunidad judía. Se utiliza una cifra redonda de 6 millones de muertos a lo largo de este proceso, un proceso largo y complejo, que no son solo las cámaras de gas, que incluye todo tipo de barbaridades, que incluye todo tipo de sedicias,
pero también cabe incluir a otras comunidades. Cabe incluir al pueblo romaní, que ha sufrido un holocausto específico, un holocausto que ha sido ninguneado por la historia en buena medida porque es un pueblo itinerante que en numerosas ocasiones le ha faltado producción escrita, avalada intelectualmente por la academia, y por lo tanto se han visto excluidos. Hay estudios recientes, yo recuerdo una exposición hace 6, 7 años celebrada aquí en la ciudad de Valencia, en la cual se reivindicaba justo esa memoria y se empezaba a hablar de una serie de cifras de todos aquellos que morían en los caminos, desde sus localidades de origen a los espacios de confinamiento, y fallecían en condiciones de agotamiento, de cansancio, de hambrunas. Y se está hablando de cifras escalofriantes, cifras de cientos de miles, y no esos pocos miles como en ocasiones se ha venido a plantear por parte de aquellos que han querido ocultar esta cuestión, u otros colectivos que se han visto también golpeados. Con lo cual el holocausto es un tema del que podemos hablar, es un tema interesante. Cabe entenderlo en su contexto, cabe ampliarlo a todos aquellos que sufrieron el oprobio de aquellos que, al considerarlos como otros, decidieron que su vida no valía y que, como rezando el lábaro alemán, no era una vida digna de ser vivida y que por lo tanto había que eliminarlos, exterminarlos para que no contaminaran la raza y todo tipo de discursos aberrantes. Pero cabe ampliarlo a todo ese conjunto de población y cabe ponerlo en evidencia. Y luego, sobre todo, cabe no olvidarlo. Y la manera más adecuada de no olvidarlo y de estar presente es a través de la lectura de obras como las que hoy venimos a relatar, las que vamos a razonar. Al respecto, si me permitís, o sea, ya sabéis que hay un debate terminológico entre el concepto de holocausto, ¿no? Como aquello que es completamente quemado, ¿no? Que viene incluso del griego, de cuando se hacen sacrificios a los dioses. Y luego el concepto más asociado a la cultura hebrea de Shoah, ¿no? Que es el que utiliza Lanzmann para su famosa película. Pero creo que faltaría un tercer concepto, ¿no? Un tercer, para cubrir el triángulo, que es el que utilizaban los propios nazis, que es el de solución final, ¿no? No podemos discutir, no podemos debatir si lo llamamos holocausto y ampliamos el rango de víctimas, evidentemente, porque es obvio, no solo a los judíos, que a veces ha habido este problema, ¿no? En la memoria, ¿no? En la apropiación del tema del holocausto, al llamarlo Shoah parece que sea una cuestión específicamente judía, y evidentemente la cualidad del salto que hay con el tema de los judíos está ahí, no se puede negar, ¿no? Pero hay otras víctimas, por ejemplo el tema de los gitanos, luego hablaremos un poco de la comunidad romaní, pero creo que la clave aquí es que hay un concepto previo, un concepto que posibilita que los otros dos se puedan ser debatidos, que es el de solución final, ¿no? Hay una tradición, luego se puede discutir, ¿no? En la historiografía hay un debate entre el intencionalismo y el funcionalismo, entre los historiadores que dicen que si ya lees, por simplificar, para ayudar, si ya lees el Mein Kampf, pues ya está ahí, ¿no? Aquí ya está, ya se sabe que van a matar a los judíos. Esa visión está superada por la historiografía, y luego hay otra visión que sería la más contrastada, pero que no quita elementos intencionales, que es la funcionalista, ¿no? De cómo poco a poco, a medida que avanza el proceso de exclusión, ¿no? Fernando lo ha dicho, exclusión cívica, exclusión política, exclusión económica, que todo ocurre antes de la guerra y antes de que se mate, digamos, de una manera masiva. Hay asesinatos en Alemania, pero no se ha puesto en marcha ninguna maquinaria, ni siquiera se ha puesto en marcha la maquinaria con los asociales, ¿no? Ya sabemos que las primeras víctimas en las que hay un cierto trato industrial o trato mecánico de exterminar a varias personas al mismo tiempo es con ellos llamaban los asociales, ¿no? Entonces decía que antes de que ocurra todo eso ya hay ingredientes intelectuales, movimientos, ya hay una base intelectual que incluso viene del siglo XIX, pues eso es lo que hablo también en la introducción al libro de la farmacia. Pero lo que ahora estamos asumiendo los historiadores, ¿no? Lo que dice la historiografía es que las intenciones están ahí, que los discursos están ahí, que puedes leer en diagonal el Mein Kampf y otros textos de los nazis desde los años 19-20, incluso cuando se funda el partido, pero que eso no explica el holocausto a ese nivel, ¿no? Que tiene que empezar la guerra, que tiene que darse unas circunstancias bélicas X, de que es avanzar hacia lo que Tim Snyder ha llamado las tierras negras, ¿no? Hay un historiador muy importante, un discípulo de Tony Judt, un libro que recomiendo, precioso, que se llama Tierras Negras. Tengo por aquí, ahora lo localizaré, ¿no? que habla de esa geografía, ¿no? Esa geografía que se da entre, digamos, la zona que van a ocupar los nazis los alemanes cuando invadan la Unión Soviética, y digamos que el río Elba, la zona ocupada de Polonia y el centro de Europa, que es lo que se llama la zona negra, que ahí es donde se produce la gran matanza
ya también se ha producido antes lo que ese mismo historiador llamó las tierras de sangre por el enfrentamiento entre los soviéticos, entre Hitler y Stalin, por decirlo así, pero ahí es donde se produce el Holocausto, ¿no? Hay una geografía muy concreta y esas circunstancias son las que van llevando a que se van dando una serie de circunstancias y problemas en las que se van dando saltos, ¿no? Que los podemos luego ir viendo poco a poco, hablando cuando hablemos de las obras, ¿no? Que es que hay un momento que tienes a esa gente primero ahí, digamos, bajo tus garras, en ese perímetro rodeado por la Wehrmacht, por el ejército alemán, y que empieza a haber una matanza, a veces sistemática, a veces, bueno, voluntaria, aquí y allá, pues que si los Einsatzgruppen, que si un batallón de policía que hace una matanza aquí o allá, y hay un momento dado porque eso da un salto, ¿no? Se está matando a mucha gente y empiezan a buscarse soluciones para que eso no sea pues tan problemático para los soldados, ¿no? Entonces ya empiezan a pensar pues, en los camiones de gas, se empieza a pensar en las cámaras de gas, no siempre del ciclón B, sino de gases relacionados con el dióxido de carbono. Y luego ya pues el tema del ciclón B, ¿no? Con los campos de concentración, que hablaremos luego de ello. Pero a lo que quería ir, que Holocausto SOA, pues podemos debatirlo, pero previo a eso hay una cultura política que ha basado su desarrollo, ¿no? Y una de las causas, o uno de los elementos que están en la Segunda Guerra Mundial, es esa voluntad, ¿no? De excluir a estas personas, en un principio políticamente, geográficamente, y que luego va a llevar a su matanza. Así que Holocausto SOA y Endlösung, que decían ellos, ¿no? Que es la solución final al problema judío, pero que sabemos que no es solo judío, es todos aquellos que no entran dentro de la categoría pseudocientífica que viene arraigándose en el 19 de gente que no merece vivir que no merecen ser considerados seres humanos dentro de la biología o de la biopolítica nazi. Un segundito, quería agradecer a Jenny Vile, que está por aquí, nos recomienda también, como no, el libro de Ana Frank. Agradecerle que se pase por aquí. Ya, lo tenemos. Yo quería... no te falta ni uno. Antes de seguir, me gustaría, porque lo habéis dejado ahí un poco ahí a la vista, pero habéis hablado de los gitanos, hemos hablado por supuesto de los judíos, pero había más grupos que querían eliminar, exterminar. Yo creo que no estaría mal decir cuáles. Sí, pero hay un cambio cualitativo que es importante y Enrique ya lo has esbozado. Antes del inicio de la guerra, antes del contexto militar que va a propiciar el asesinato sistemático, antes de ese fenómeno, no se plantea la posibilidad, no se plantea la idea del exterminio sistemático, solo se plantea por un colectivo y son aquellos que consideran deficientes mentales. Es un concepto que lleva a un programa terrible que es la Action T4. Y cuando se aplica la Action T4, un programa de eutanasia adulta, un programa por el cual aquellos que estaban encerrados en manicomios y que, según la lógica del nacionalsocialismo, suponían un gasto excesivo para el Estado, y se introducían incluso problemas matemáticos empleando esos casos terribles para que incluso los niños ya en su tierna infancia lo valoraran de una manera objetiva, la idea de eliminar a personas con esquizofrenia o a personas con epilepsia, que se consideraba como un trastorno mental de la época. Cuando se empieza a aplicar ese asesinato sistemático y se inyecta, por ejemplo, soluciones químicas como por ejemplo fenol o gasolina en estas personas para que mueran o se las gasean, utilizando camiones, los llamados camiones de la muerte, que toda esa tecnología y esas fórmulas luego serán de aplicación y se quedarán muy cortas para el exterminio sistemático de la población judía. Cuando eso ocurre en el 34, en el 35, en el 36, la sociedad alemana no lo acepta. Y no lo acepta por dos motivos. El primer motivo es porque un judío no es considerado por los alemanes, desde las posiciones antisemitas que, como ha dicho bien Enrique, ya han anidado en los siglos previos, como un verdadero alemán, sino que es un intruso, es otro. Y ese otro se puede ver de alguna forma excluido. Pero un hijo con esquizofrenia puede ser el hijo de cualquier alemán, de cualquier signo. Y por lo tanto, eso no acaba de encajar perfectamente en ese principio racial, por muy, muy enloquecido que adopte algunas formas. Y luego, en segundo lugar, por el hecho de que la Iglesia, tanto la Iglesia católica como la Iglesia luterana, protesta. Y protesta en buena medida no porque lo vea un horror solamente, sino porque ese horror tiene lugar en casa. Y entonces, para esos otros colectivos, lo que se plantea es su exclusión. Lo que se plantea es su aniquilación civil y su aniquilación económica y social, pero no material. En buena medida porque es superar en tierra alemana, es superar una barrera que puede acabar provocando un rechazo hacia el propio Tercer Reich. Cuando el Tercer Reich ya está envalentonado, cuando está camino de la guerra, es cuando se da ese salto cualitativo y la comunidad judía, sobre la cual ya se habían arrastrado una serie de soluciones enloquecidas a su encaje dentro de una Europa
que los rechazaba de manera más o menos general y colectiva, y es cuando se aplica la idea, por ejemplo, de la solución final y otras formas de exterminio. Pero mientras tanto, otros colectivos van sufriendo ese oprobio. ¿Qué colectivos? Testigos de Jehová, socialdemócratas, comunistas, anarquistas, homosexuales, lesbianas. Y llega un momento incluso que esa idea, esa concepción de que es el otro, pero es un otro con el cual yo tengo que convivir, les lleva a una posición enajenada, y es la de tratar de reconvertirlos para que sean auténticos y buenos ciudadanos. Esto lo vivimos también aquí en España. Hay un tal Vallejo Nájera, un apellido que supongo que sonará, que se puso a buscar el gen rojo. Su objetivo no era exterminar a los republicanos y comunistas después de la guerra civil. Su objetivo era curarlos. Con los judíos no hay posibilidad de cura, pero con los homosexuales, testigos de Jehová, lesbianas, eso sí. Por eso sí que cabe entender que hay 3 colectivos, como mínimo. Un colectivo sería la comunidad judía, y sobre la comunidad judía se va a perpetrar el mayor de los errores. Otro colectivo es la comunidad gitana, la comunidad romaní. También se va a perpetrar un horror sistemático, pero de una manera distinta. Y luego los otros son otros colectivos de carácter político, de carácter nacional o de carácter derivado de su propia tendencia sexual, que también van a sufrir la represión, pero es una represión distinta. Se van a cometer horrores, pero no es un horror sistemático. Por eso cabe ofrecer un espacio específico a la comunidad judía dentro de esta concepción, y seguramente habría que sumar también a la comunidad romaní desde mi punto de vista. Al respecto, si me permitís, es interesante lo que ha comentado Fernando, porque el Partido Nacional Socialista en los años 30 maneja, no recuerdo cómo se llaman, lo podemos buscar la referencia en otro momento, maneja una especie de estadísticas internas, ¿no? de encuestas internas que hacen a la sociedad alemana, porque aunque tenemos la imagen de la máquina omnipotente que lo controla todo, que tiene a todo el mundo fichado, que tiene a todo el mundo clasificado y que es irrefrenable, ellos están preocupados por la percepción que tiene sus políticas en la opinión pública, ¿no? Entonces perciben que hay algunas cosas que no funcionan bien, van sondeando, van dando pasitos, ¿no? A veces tienen que retroceder. Y es interesante lo que comenta Fernando, porque cuando se produce esas desapariciones, ¿no? Que no están muy claras al principio, pero que luego se descubre que son asesinatos de gente, pues en los sociales, no me acuerdo cómo se llama la calle aquella, el programa, que no recuerdo ahora. Bueno, igual. Hay protestas, ¿no? O sea, la iglesia, el obispo Van Galen y otras iglesias protestan, y eso supone que dan un pasito atrás. Y hemos de entender que luego lo que nosotros hemos sabido y hemos conocido del Holocausto, lo hemos conocido después, y la sociedad alemana es verdad que muchas veces no sabían que esos judíos se los habían llevado, había menosprecio, pero lo que estaba pasando no había información. Y la gran matanza y el gran salto cualitativo en brutalidad, en desprecio humano y todo eso ocurre sobre todo durante la guerra, ¿no? Entonces creo que es interesante también ver que había ciertos márgenes ahí de negociación y de posible resistencia incluso de la sociedad contra esa maquinaria que se estaba poniendo en marcha, pero que siempre damos por supuesto que sabemos lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar. Y de hecho seguramente si parte de la sociedad alemana hubiera sabido lo que iba a pasar, aunque estaban contentos con Hitler por las soluciones a los problemas económicos, por la superación de todo el drama de la crisis del 29, sobre todo por toda la superación de los problemas derivados de Versalles y todo aquello, que es un poco la raíz del nazismo, seguramente mucha gente no hubiera llegado tan lejos. Me vais a permitir un pequeño inciso, un pequeño ejemplo que es curioso para entender esto, que me ha venido a la mente. Hay un libro que recomiendo, un autor que recomiendo, yo soy un gran fan, que es Victor Kempler. Víctor Kempler era un profesor de literatura francesa, judío, en Alemania, y va a sufrir el oprobio de verse excluido de su cátedra en la universidad, de verse excluido de su medio de vida y subsistencia, vivir en condiciones de extrema pobreza, de miseria, y luego estar camino del campo y camino del exterminio, del cual se salva de manera azarosa. Y deja 2 libros que yo soy un gran admirador. Uno es su biografía, en 2 volúmenes, una biografía densa y compleja. Lamentablemente está solo en inglés, pero a aquellos que leáis en inglés, os aconsejo fervientemente la lectura de este libro. Y luego deja un libro muy interesante que se llama La lengua del tercer imperio, la lengua del tercer Reich. Lingua Terti Imperi, LTI, por esa obsesión de los alemanes de convertirlo todo en siglas para esconder las intenciones detrás de las siglas. Y ahí trabajan los eufemismos. Y trabaja cómo los eufemismos, cómo la manipulación del lenguaje desprende de herramientas para poder defenderse a la población y ser en ese sentido mucho más proclive
a los abusos cometidos por el nazismo y la aceptación de determinados fenómenos. Y pone una equiparación que a mí siempre me llamaba la atención en su momento. ¿Cuál era el término empleado para referirse a los homosexuales y cuál era el término empleado para referirse a los judíos que va calando en la sociedad? El término para referirse a los judíos de manera temprana empieza a ser el concepto, el término de piezas. Es un ejemplo de cosificación brutal que luego se va a trasladar a los campos. Y de hecho, nosotros cuando echamos un vistazo a los envíos ferroviarios deportados a los campos de exterminio, ahí no aparecen personas, aparecen piezas. Como si fueran trozos de metal. Piezas. Y el término para referirse a los homosexuales es Arschficker, follaculos. ¿Por qué digo esto? Y es significativo. Porque desde luego hacia los homosexuales no les hacía falta ningún tipo de eufemismo. Había un odio sistemático por parte de la sociedad. No iban a construir un discurso para poder manipular a la población a la hora de poder reprimirlos, a la hora de poder encerrarlos, a la hora de poder experimentar. Pero para los judíos, hacia los cuales iba a haber una represión sistemática y que estaban integrados en la sociedad porque a fin de cuentas eran alemanes o eran austriacos o eran polacos o eran húngaros, hacia ellos sí que empieza a vertebrarse toda una panoplia de herramientas discursivas a fin de poder, en un momento dado, eliminarlos. ¿Como qué? Como cosas, como objetos, no como personas. Una cosita quería comentar. Hay una película de Costa Gabras que está explicando muy bien lo que... Amén, creo que es de 2002. Explica muy bien ese paso, ¿no? Cómo empiezan con ese programa del exterminio de personas con algún tipo de enfermedad, de discapacidad, etcétera. Cómo empiezan la acción T4. La acción T4 y cómo el IGS, este señor, es un ingeniero militar que en teoría está en los campos de batalla. Lo que hace él es diseñar máquinas para filtrar el agua y evitar pues, el control de plagas dentro del ejército, que es algo normal, ¿no? Cuando están en campos de batalla. Pero claro, como cada vez lo que están haciendo es diseñando a nivel químico lo que va a ser una destrucción industrializada, ¿no? Y es un peliculón. Yo siempre la recomiendo porque además hay las escenas de los trenes, ¿no? Cómo pasan vacíos, cómo pasan llenos y cómo vas viendo cómo efectivamente cómo han empezado ahí esa protesta dentro de la sociedad alemana, sobre todo dentro de la Iglesia, y cómo poco a poco, y la guerra ahí es un catalizador, y como a partir de la guerra aquello se expande. Preguntaba, o sea, es una gran pregunta, la que hace hay un par de preguntas me ha parecido de los espectadores. Esta pregunta creo que es bastante... se requeriría seguramente un programa que la contestáramos, pero voy a referirme a una razón de fondo y a una razón más inmediata, ¿no? Y añadimos cosas a los demás. La que viene de fondo es un problema de un salto, o sea, del siglo XIX, ¿no? El judío, previo al siglo XIX, previo a las emancipaciones de las revoluciones burguesas, ha sido un problema en las sociedades europeas. Ha habido todos los países europeos, no solo España en 1492, sino todos los reinos, mejor dicho, europeos, han expulsado a las poblaciones judías, han ido ubicándose en algunos lugares, en algunos sitios han sido aceptados. Curiosamente, uno de los reinos medievales donde mejor son aceptados es en Polonia, por eso hay tantos en Polonia cuando empieza la guerra, ¿no? Desde la época de los Jagiellonian en el siglo XV, en el siglo XVI, creo. Entonces, hay un problema del siglo XIX y es que la construcción de la identidad nacional alemana, que es más por la corriente romántica, Fichte, más que por el tema, por la vía francesa, por decirlo así, basa mucho su criterio de integración en el tema de la raza, en el tema de la cultura, en el tema de la lengua, ¿no? Entonces, el judío siempre es algún elemento incómodo. Eso tendría elementos que vienen de lejos, que se van juntando lo antiguo con lo moderno a lo largo del siglo XIX. La derecha alemana conservadora, que todavía no es nazi, que todavía no tiene ningún elemento de movilización moderno como los que conocemos, en el siglo XIX se constituye en un rechazo, un antisemitismo explícito, ¿vale? Una judefobia, ¿vale? También podemos entrar en ese debate de antisemitismo, judefobia, cuál sería la mejor palabra. Pero luego hay una razón política muy inmediata que a veces creo que hay que subrayar, que es que en la cosmovisión de Hitler y en la cosmovisión del partido nazi, la Primera Guerra Mundial se ha perdido porque ha habido una puñalada por la espalda, ¿vale? Ha habido una revolución dentro de Alemania y ha habido unas movilizaciones, y de esas movilizaciones en las que está la socialdemocracia, está el comunismo, están los espartaquistas y el propio cansancio de la sociedad alemana, ellos interpretan que la puñalada por la espalda ha sido de los judíos. Entonces, si vamos hacia un horizonte, hacia una
perspectiva de una futura guerra, y es obvio que a partir del 37-38 los movimientos geopolíticos nazis van en esa línea, o sea, tienen muy claro que el judío no puede volver a pegarnos una puñalada por la espalda en caso de que haya una guerra. Así que lo que ya viene de lejos, lo que ya es un elemento ideológico que está en el programa, que está en el Mein Kampf, que está en los discursos, que está en las agitaciones ebrias en las cervecerías de los años 20, tiene también un elemento político muy claro, y es que estos no vuelven a traicionarnos porque en sí mismos son ajenos a la comunidad, no son patriotas, y esto es un problema porque ¿cuántos judíos de primera hora en los años 30 aparecen con su cruz de hierro que han estado en la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sus padres han estado en la Primera Guerra Mundial, o sus abuelos, y dicen, pero yo soy alemán. De hecho, eres tú el que me acabas de descubrir que soy judío, porque me has dicho que mis apellidos no sé qué y que mis bisabuelos no sé cuántos. Pero yo ni practico el judaísmo como religión, ni me considero judío, estoy perfectamente asimilado. Sin embargo, aquí ha habido un salto respecto a la Edad Media, que es que ya no es una cuestión religiosa. Ya no te puedes convertir, ¿no? A los judíos en España en la monarquía hispánica en esos siglos, en todas partes, se les ofrece la asimilación. Hay un salto en el siglo XIX y hay una revolución que hacen los alemanes, los nazis, que es que tú ya no puedes vivir. Es lo que eso lo explica muy bien Raúl Hilbert en SOA, ¿no? O sea, tú puedes convertirte, tú puedes irte, ¿no? Está el tema de conviértete, vete al gueto o vete a otro sitio, ¿no? Emigra, un éxodo, otro éxodo, o el tercer salto, que es el que dan los nazis, que es no puedes vivir. O sea, ya no puedes vivir. Independientemente de tu ideología, si eres de derecha, si eres conservador, si has luchado en la guerra, tú por tu propia biología no puedes vivir. Pero ahí se mezcla eso que se va gestando en el siglo XIX y que da un salto con las cuestiones eugenésicas y toda esta pseudociencia de finales del XIX. Pero luego hay un elemento político que es que estos son los que nos han traicionado, ¿no? Y por tanto no puede volver a ocurrir esto. Sí, yo añadiría otro factor que es interesante desde la perspectiva de lo que yo he trabajado sobre todo, que es el caso de Polonia. Y el caso de Polonia merece una mención específica aparte. Y es el hecho de que Polonia desaparece a finales del siglo XVIII y, como ha dicho muy bien Enrique, uno de los lugares durante la Edad Media y durante la Edad Moderna, sobre todo, donde van a parar un gran número de judíos expulsados de diferentes reinos europeos y no solamente de la Corona de Castilla, como habitualmente se le cuelga a San Benito, que ocurre la expulsión de los judíos, obviamente, pero se da dentro de una oleada de expulsiones masivas. Es Polonia por una razón muy sencilla, es que Polonia necesita mano de obra. Los polacos están en un momento de expansión, han frenado el avance de la Orden Teutona, la famosa batalla de Grunwald que se celebra en Polonia como un hito histórico y nacional, y necesitan mano de obra para cubrir ese enorme espacio agrario en el cual todavía la servidumbre existe. Todavía los siervos de la gleba, que están vinculados a la tierra, tienen que estar ahí viviendo generación tras generación porque no tienen mano de obra. Entonces asumen todos esos judíos. Y a partir de ese momento se va creando una figura que es muy importante y que va a ser clave, más sobre todo en el proceso de exterminio, que en el proceso previo, aunque también, que estaba describiendo Enrique, la construcción de la mitología en torno al judío como el otro. Y es la idea del Ostjuden, del judío de Europa del Este. Es ese judío harapiento que vive en comunidades rurales, que no hay forma de civilizar. Es interesante porque durante la expansión alemana hacia el este, los alemanes, los soldados, van a ver a esos que llamaban fósiles humanos, a esos judíos con los peyotes, saliendo aquí de las sienes y que vestían... Filacterias. Exacto, y que vestían ahí con los trajes característicos ortodoxos, y van a ver a esos judíos pobres que estaban sumidos en una cierta desesperación de ser comunidades agrarias muy pobres. Por cierto, comunidades judías que en su día, uno de los padres intelectuales de todo este fenómeno o proceso, llamado Martín Lutero, llamó a exterminar de manera sistemática después de que se rebelaran en el contexto de las guerras campesinas de 1524 y 25. Lo digo porque también el luteranismo añade leña a este horno y a este fuego que se va calentando. Pero bueno, lo digo porque siempre los católicos son los malos de todas las películas. Sí, siempre son los malos, de verdad. De hecho, si me permites, Fernando, estadísticamente las zonas católicas de Alemania protegieron o fueron menos antisemitas o menos el voto al partido nazi, la militancia fue menor que en las zonas protestantes. Eso está ahí. Y luego una segunda idea muy curiosa, si os fijáis, es curioso como en la construcción del mito judío del siglo XIX, como que todos son los Rothschild, ¿no? Que todos son familias ricas, que son el capitalismo, son súper ricos, ¿no? Estadounidenses, ingleses, franceses, que son como a veces una especie de conspiración internacional.
es en Europa del Este, o sea, ni en Europa del Este ni en Europa del Oeste, ¿no? Pero en Europa del Este no es así. O sea, son campesinos, son trabajadores, son gente humilde. Entonces, lo digo porque la realidad nunca es la que el mito propone. Y aún así, inasequibles a la realidad, siguen con esa idea de que el judío es una conspiración, que se va a quedar con nuestras propiedades, cuando era gente que eran muchas veces ellas en Europa del Este eran pobres miserables, desgraciadamente. Decía que el caso de Polonia es significativo porque Polonia desaparece a finales del siglo XVIII y es descuartizada por Prusia, Austria y Rusia, y luego vuelve a aparecer después de la Primera Guerra Mundial. Y Polonia es un espacio que, como decíamos antes, tiene una comunidad judía muy importante, la más importante de Europa. Sobre una población de 30 millones de polacos hay 3 millones de judíos. Y Polonia es un país que se crea o se vuelve a crear o se reconstruye a partir sobre todo de 1916-1918. Y la República Polaca le cuesta mucho echar a andar, le cuesta mucho empezar a formarse, empezar a forjarse, y tiene problemas gravísimos de identidad nacional, en el cual hay un colectivo que se reconoce como polacos, pero ese colectivo es mínimo. Hay otro colectivo más o menos numeroso, unos 200, 300, 400.000 polacos que se reconocen como alemanes, otros se conocen lituanos, otros reconocen ucranianos. Y cuando se hace una encuesta en 1922 a la población judía, 3 millones de judíos, o 10% de la población, ellos se reconocen como judíos. Lo digo porque cuando llega el momento de purgarlos, cuando llega el momento de eliminarlos, cuando llega el momento de utilizar todos esos eufemismos para su asesinato, previamente ya se ha discutido cómo se puede desplazar a esa población de Europa. Ya sea el proyecto enloquecido de llevarlos a Madagascar, una colonia francesa que cuenta con la aquiescencia del gobierno francés, o otros proyectos más o menos enloquecidos. Pero la clave es que ya son considerados, no solo por los nazis, sino por un amplio espectro de la panoplia política del centro de Europa, ya son considerados como extraños. Y ahí se ponen todo tipo de mitologías. Una conspiración comunista universal, una conspiración del gran capital, una conspiración de todos esos harapientos y fósiles humanos que vienen aquí a destruir nuestra cultura. Y la clave, vuelvo a repetir, es que ya hay un punto de aislamiento, pero es un punto de aislamiento para esas comunidades judías pobres. Y luego a eso se va a sumar el resto de judíos completamente integrados en la sociedad que no son judíos. Que cuando les preguntas te dicen, yo soy polaco, yo soy belga, yo soy alemán, y acaban sumando esa cifra aterradora de 6 millones. Muy rápido, si me permitís, lo que acaba de decir sobre Polonia es muy interesante, porque creo que no hemos coincidido nosotros, pero yo he estado 4 veces en Polonia, una vez estuve solo, es decir, solo, sin alumnos, y hay una cosa en el lenguaje que siempre me llama la atención, que tiene que ver con lo que dice Fernando. Cuando les oyes hablar, ¿no?, a los guías o a gente que te está traduciendo o a gente que conoce aquello que vive allí, ellos te hablan de aquella época y los polacos y los judíos. Los judíos no son polacos. Y es curiosísimo porque 80 años después siguen hablando de los judíos como si no fueran polacos. Claro, es lo que dice Fernando, es que cuando se produce el holocausto en Polonia, ¿no?, y empieza allí el asunto, Polonia como nación moderna lleva 20 años y han tenido un proceso de construcción nacional muy complicado, ¿no? El national building ha sido muy complicado, porque muchos se consideran, hace nada eran, ¿no?, como lo del Pentateuco de Isaac, un libro muy bonito, que cuenta la historia de un tipo que está allí, que pasa por el Imperio Ruso, que pasa es polaco, es checo, es austrohúngaro, o sea, pasa por un montón, es muy divertido ese libro. Entonces, claro, tienen ese problema, y una de las cosas que también hará vamos a decir, la derecha, ¿no?, el sector más conservador de la política polaca, es utilizar también el elemento antisemita, ¿no? O sea, el elemento, nosotros somos polacos, somos católicos, de hecho es el país católico después de España como más potente en Europa, y no somos judíos, ¿no? Entonces los judíos ya ahí empiezan a estar fuera, por eso también va a resultar relativamente fácil negociar o que la población polaca acepte que a esta gente se la excluya, se la meta en guetos, que además sabemos que eso se va haciendo también con cierto gradualismo, nunca es nada más llegamos, no, pues a ver, levantamos el muro, desplazamos a estos, os podéis quedar vosotros con las casas. Ese pasito a pasito, gran parte de la sociedad polaca lo acepta. En cuanto están cómodos, los saco, los vuelvo a meter, los saco, los vuelvo a meter, cierro. Que lo que busca es básicamente la incomodidad absoluta. Y llega un momento en el que esa gente dice, mandadme a Ucrania, que es el mito formativo de en Ucrania habrá un lugar, la mentira piadosa con la cual autoconvencerse de que no van a ser exterminados. Sí, una cosita, permitís. Sí, a mí hay unos... para intentar contestar, que bueno, creo que ahora habéis contestado de esta persona que decía
porque los judíos, ¿no? Mayoritariamente, a pesar de que hemos visto que había otros colectivos. Y el cambio cualitativo que lo habéis comentado es el tema, las pseudociencias y el racismo que aparece en el siglo XIX, ¿no? Y cómo a partir de ese momento ya se plantea el lenguaje a nivel biológico, es un extinguir, y al final pues ya estás creando un discurso que luego es lo que vamos a ver, ¿no? Ya en el siglo XX. Y es lo que habéis dicho muy bien, ahí ya no hay posibilidad de convertir, es el otro y lo único que hay es extinguir. Y estaría ya muy bien empezar a conectar, si queréis, con la memoria de Pankiewicz, porque aquí sí, lo que estabas comentando tú, Fernando, ahora en las memorias de Pankiewicz sí que aparecen varias ya. ¿Dónde se están llevando a estas personas? Se están llevando a unos campos que están más al este, entiendo que es hacia la zona esta de Ucrania, pero que realmente no, o sea, que había ya esa idea de que los iban a desplazar de allí, los iban a mover de allí, sin saber muy bien. Eran ya campos de exterminio. Hay un término que utiliza Primo Levi, que es el gran memorialista. Primo Levi, en Los hundidos y los salvados, utiliza el término de verdades consoladoras. Y viene a decir que cuando el ser humano se expone al exterminio irracional bajo fórmulas racionales, incluso industriales, cuando tú no puedes racionalizar un proceso como ese, de pronto llegas y dices, estamos en plena guerra, entiendo el lance de la guerra, aunque sea horrible, pero eso de que la guerra, en el fondo, haya terminado aquí y que me cojan, me arrebaten todos mis enseres, me arrebaten mi negocio, me arrebaten mi vida y me encierren en un gueto, debe tener algún tipo de fin, un objetivo racional. Y el objetivo racional, ¿cuál es? Explotarme como mano de obra. Eso acaba provocando el hecho de que los alemanes, con bastante tranquilidad, todo se ha dicho, vayan deslizando una serie de falsedades. Y la propia comunidad judía no puede creer el horror al cual se le va a exponer, que es el exterminio sistemático, porque es inconcebible en ese momento. Y acaba cayendo en eso que se denomina, que Primo Levi denomina verdades consoladoras, como una verdad consoladora de nos enviarán a campos de trabajo en Ucrania, donde viviremos aislados y ya no formaremos parte de esta sociedad europea que nos ha execrado. Y claro, esto conecta con lo que estábamos diciendo antes y lo que explicaba muy bien Enrique, la idea de que si tú has llevado a cabo un proceso de extrañamiento tan largo y tan complejo, llega un momento en el que incluso el propio extrañado acaba asumiendo esa propia diferenciación, esa propia exclusión. Y acaba diciendo, yo ya no puedo formar parte de esta sociedad. Y hasta el último momento, prácticamente, la mayor parte de esos sujetos, esas personas reprimidas, creen que hay una alternativa, porque no puede ser que el exterminio sistemático sea la solución. Lo cual acaba provocando, para mí, Los hundidos y los salvados de Primo Levi, en ese sentido, es un texto muy interesante porque es un auténtico análisis de la psicología humana y la capacidad de dominación. Acaba provocando que te conviertas en tu propio carcelero y a veces en tu propio verdugo. No en el sentido de que te vayas a matar a ti mismo, sino en el sentido de que te vas a conducir a esa muerte, que es una de las típicas preguntas que se formulan de, pero cuando se vio todo esto, esto no ocurrió de la noche a la mañana. No es que de pronto llegue un tío y te meta 2 hostias y te empuje a un horno crematorio, ni de lejos. Es un proceso gradual, es un proceso, como estamos marcando, llega a través de esas muertes civiles, políticas, económicas y sociales, y luego llega a través de la muerte material, pero incluso la muerte material es un proceso de graduación, y con 2 grandes experiencias atroces, donde ahí ya empieza a oler a fin, empieza a oler a barbaridad, que son el gueto y el campo. Y para ello 2 obras interesantes en ese sentido son la obra de Pankiewicz y la obra de Primo Levi. Me gustaría comentar un par de cositas. Por ejemplo, por aquí Jenny nos está preguntando sobre el proceso de limpieza de la sangre para los bancos de sangre. Es una cosa que no sé muy bien a lo que se refiere, no sé si vosotros lo sabréis. Y luego Pepe sé que tiene una pregunta que quiere haceros. Pepe. Sí, bueno, es un comentario que ha hecho Víctor, ¿no? Ha dicho, el programa de eugenesia no se copió de los estadounidenses. A ver, ¿tan extendido estaba esto? O sea, ¿era algo tan generalizado que a un lado y al otro del Atlántico? Porque entiendo que si hace esta pregunta, Víctor, es porque a la otra parte también habían creencias similares. La pregunta ¿no? es muy inteligente porque plantea una clave, y la clave es fácil de explicar por otra parte. Y es que hay un momento, en el siglo XIX, en la que se dan la mano 2 factores, que son claves y que están relacionados con lo que viene después. Lo que pasa es que hay un punto de escisión. Esos 2 factores son la abolición de la esclavitud, por un lado, y a la vez el desarrollo de las pseudociencias.
hay un momento en el cual se desarrolla plenamente el libre mercado, el mercado capitalista, y es necesario abolir la esclavitud. ¿Para qué? Para que el esclavo se convierta en un consumidor y como consumidor y como trabajador asalariado por un salario miserable pueda contribuir al desarrollo económico. Lo hacen sobre todo aquellos espacios que quieren expandir un modelo de mercado capitalista. No solo bajo estos principios, también hay principios humanistas, también hay principios ilustrados, pero esos principios ilustrados cabe decir que quedan ninguneados, y aquí el debate español sobre la abolición de la esclavitud, desde la ley de vientres de Moret hasta luego la abolición de la esclavitud bajo el gobierno de Sagasta, es característico a finales del siglo XIX, como son intereses capitalistas los que definen el porqué de la abolición. En el momento en el que yo llevo a cabo la abolición de la esclavitud, el esclavo, que tiene unas características étnicas muy concretas, se le da la mano a su conducción dentro de la sociedad en la cual se inserta a una serie de principios pseudocientíficos. La ciencia ha sustituido a Dios y la ciencia sustituye a Dios en primer lugar bajo la fórmula de la técnica en el contexto de la revolución industrial, pero luego en segundo lugar todavía de manera más importante y más relevante en el contexto de la conformación de religiones laicas, de religiones fundadas en principios pseudocientíficos, de apariencia científica. Así que tengo una serie de principios pseudocientíficos que sirven a una serie de intereses de dominación. Y luego tengo a una serie de colectivos que no quiero que se incluyan dentro de la sociedad. ¿Cómo acabo juntándolo todo? Pues básicamente a través de una serie de leyes segregacionistas que, a pesar de haber dado la libertad a colectivos como, por ejemplo, los negros en América, no les doy una serie de derechos y mucho menos voy a permitir que entren en contacto con la población blanca a través de ese mestizaje que los anglosajones jamás han permitido. Al contrario, por ejemplo, que los conquistadores españoles, que estaban mucho más proclives a ese fenómeno. En esa coyuntura es donde se gesta ese fenómeno en los estados del sur y donde se gesta una forma, una rama de la eugenesia. Y esa rama de la eugenesia da el salto y luego ya llega en el siglo XIX a Alemania y llega en el siglo XIX y se confunde con ese nacionalismo romántico, con ese esencialismo de que nosotros somos alemanes y que procedemos de vete tú a saber dónde, y que si los anillos y la madre que los parió. Y en esa coyuntura es donde dicen, bueno, vamos a beber también de estas fuentes. Y el resultado va siendo grotesco. Y es el resultado grotesco de una evolución compleja por la cual hemos reunido a los peores fantasmas de la sociedad contemporánea, la esclavitud, el capitalismo depredador y las pseudociencias, y los hemos juntado. Yo añadiría, o sea, lo ha dicho Fernando, tangencialmente, pero yo creo que tiene más peso del que... A ver, no sé si tengo la solidez para argumentarlo con profundidad, pero creo que la concepción antropológica que en el siglo XVI Lutero plantea, ¿no? El Lutero y el mundo, a partir de ahí el mundo anglosajón proyectado a América, el mundo luterano en general en Europa, es que hay una concepción antropológica que creo que es muy diferente, ¿no? La idea de una predestinación, de un destino manifiesto, porque, por ejemplo, antes de que se dé la emancipación de los esclavos negros después de la guerra y en el periodo de reconstrucción y todo eso, ya a principios de siglo hay un planteamiento por parte de los norteamericanos, por ejemplo, con el destino manifiesto y con su ocupación de la zona oeste de Estados Unidos, en la que se extermina, y además hay textos de exterminarlos, o sea, esta gente no nos sirve para nada. Y ese mismo discurso te lo encuentras en la expansión colonial en África, te lo encuentras, hay que exterminar a esta gente, lo que podemos ver en El corazón de las tinieblas de Conrad, ¿no? O sea, hay que exterminarlos. Entonces, esa percepción del otro como alguien que no es como tú y que por tanto lo puedes exterminar, creo que es mucho más importante de lo que pensamos. Entonces, eso está en el mundo anglosajón, está en el mundo luterano, está en Suecia, porque por lo que comenta el compañero, estas leyes eugenésicas, que en un principio no son solo siempre raciales, también tocan el tema de qué hacer con, por ejemplo, con la población que tiene algún tipo de déficit intelectual, etcétera, etcétera. Y las primeras leyes, efectivamente, eugenésicas no son las de los nazis, sino que están en Suecia y en Estados Unidos. En algunos estados de Estados Unidos. Sobre todo suele ser más un poco el medio oeste más tradicionalista, más atrasado, más providencialista, pero también tienes leyes eugenésicas en Suecia, si no recuerdo mal, y en algunos estados que tampoco son prósperos en Estados Unidos. Y creo que hay una concepción antropológica diferente que está en el fondo de lo que luego va. Por eso decía yo en el capítulo aquel introductorio a la farmacia,
hablaba del concepto de acarrear materiales, ¿no? Que hay una serie de tradiciones intelectuales, ideológicas que se van poco a poco sedimentando y que en un momento dado aquello prenden en la Alemania nazi, podían haber prendido así. Pero es que antes de que lleguemos a eso, ha habido un exterminio de los hereros en África, el planteamiento de un Leopoldo en Bélgica, o sea, en el Congo es el que es, toda la expansión hacia el oeste de los norteamericanos es la que es, y de hecho eso es un ejemplo que fascina a Hitler, ¿no? Hitler leía las novelas de Karl May, que eran novelas del oeste, y ahí veía un ejemplo de lo que había que hacer. Él percibía la expansión, el derecho a un espacio vital de Alemania en términos de lo que pasaba en Estados Unidos. De que nosotros avanzamos para allá y lo que hay allí no están a la altura de lo que nosotros, de nuestras necesidades vitales, de tener tierra, de tener agua. En el fondo son principios muy básicos, ¿no? Tierra y agua y sangre y campo para nuestras familias. La esterilización forzosa en Suecia creo que acaba en los años 70, o sea, legalmente, a finales de los 70, esterilizar a minorías. Pero luego países tan civilizados como nos puede parecer Canadá, con las minorías indias, ha tenido también unos procesos de exterminio. Hace poco se veían, bueno, igual que hemos visto también en otras zonas como en Australia, hemos visto como a las minorías étnicas, cómo se les separaba a veces de las familias, cómo se les llevaba a orfanatos, cómo se los exterminaba. Hace unos años salió un escándalo en Canadá, se habían asesinado a miles de niños, o sea, y siempre de minorías, o en el caso de Suecia, pues de la esterilización, ¿no? Como a finales de los 70 se paralizan algunas de esas políticas y no sé si llegan un poco a proyectarse en los 80, pero son minorías que no queremos que estén aquí y o bien una opción o bien la otra, ¿no? Al respecto de la película Generación Robada, narra muy bien lo que cuenta Fran de la separación de familias en décadas recientes en Australia. En Australia, por ejemplo, en Tasmania, la población anglosajona extermina a los tasmanos. Creo que quedan a finales del proceso, que son 10 años o 15, no sé, quedan 2 o 3 personas que más tienen nombre. O sea, avanzaban con líneas, las Black Lines, iban avanzando y exterminaban a todo el mundo. Aquello fue una cacería. Falta películas sobre eso. O sea, porque creo que a veces el tema del imaginario, nuestro imaginario visual influye mucho en lo que percibimos en la historia, ¿no? Y igual que ha comentado Fernando, que los gitanos la población gitana no tiene literatura apenas, ¿no? O no tiene testimonios, tampoco tiene un Spielberg, pues con esto pasa lo mismo. O sea, nadie ha hecho una película de la barbaridad de los anglosajones o de los en Australia, Tasmania, pero en el caso de Tasmania es sangrante. Sí, decía que esto mismo fue empleado como argumento en los juicios de Nuremberg. La defensa vino a argumentar cuando se estaba juzgando sobre todo los procesos penales a los doctores y los procesos penales a los jueces. Se vino a decir, pero bueno, es que ustedes en Estados Unidos, en los estados del sur, están aplicando este tipo de medidas. Y claro, ahí hubo de decirle, no, estamos aplicando una serie de medidas que pueden parecer horribles y tal, pero tienen una limitación. Ustedes lo han llevado hasta el paroxismo, claro. Respecto a la pregunta que os hacía Jenny, lo del proceso es que no tengo ni idea, la verdad. El proceso de limpieza de la sangre para los bancos de sangre. Yo deduzco que, pero tampoco soy un especialista en esta cuestión en concreto, sé que después de el establecimiento de las leyes de Nuremberg, se prohibió a determinados colectivos, no solamente a judíos, también se prohibió, por ejemplo, a homosexuales. Y homosexuales. Pues si se pegaba, ¿no? Perdóname. Y se prohibió a esos colectivos que donaran sangre. No sé hasta qué punto, la verdad es que no he trabajado esto a título más sistemático, no sé hasta qué punto llevó a cabo una purga, deduzco que sí, pero no sé hasta qué extremo tampoco. Pero bueno, forma parte en realidad de un fenómeno más complejo, que es el de aislar, el de segregar a un colectivo, a un gran número de colectivos y verlos como el otro, que ya no puede participar en determinados fenómenos, en determinados procesos. Sería, no sé, vamos a poner algo así muy loco, como si alguien en la actualidad sacara un índice estadístico de gasto social y excluyera a los inmigrantes del colectivo de las personas que viven en un territorio. Algo que nunca haríamos, por supuesto. Creo que ahora que habla Fernando de esto, me suena que también que en el ejército norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial también tienen algún problema con esto, ¿no? Porque necesitas sangre y plasma y tal, y como que tienen dificultades, ¿no? para utilizar o para ver qué hacen con la donación o con la sangre que viene de la población negra que está luchando con ellos en el frente, ¿no? Sí, me suena eso, pero no sé cómo lo resuelven, ¿eh? No puedo responder a esa pregunta. Pero dentro de esta ilógica, dentro de esta ilógica tiene, lo que decías tú, tiene su razón. O sea, dentro de la ilógica que plantean esta gente,
si ya los criterios ya no son religiosos, ya son biológicos, si esta persona la considero que a nivel biológico es un virus, hay que extirpar, y además es el lenguaje que empieza a incorporarse, claro, no vamos a hacer una transfusión de sangre si no la considero una persona, y de hecho la voy a exterminar, no voy a hacer la transfusión de sangre de esta persona. Antes hablaba del tipo de Vallejo Nájera. Vallejo Nájera creía que realmente existía una sangre de rojos, que no sé exactamente qué tiene, una mayor densidad, es mucho más roja, brilla en la oscuridad, no lo sé, tiñe las banderas de morado, no sé qué coño era, pero bueno. A lo mejor sirve para cocinar o algo, que se me lo digo, pues bueno, da igual. Jesús Vallejo. Sí. Pero lo de Vallejo Nájera es interesante porque creo, esto puede ser polémico, pero creo que precisamente el caso Vallejo Nájera es ese momento, ¿no? Que aunque luego el tío tiene una carrera posterior, pero es ese momento en el que toda esa ideología, ¿no? Vía Serrano Suñer y vía el momento más pro-nazi de cierto sector del franquismo durante y después de la guerra, ¿no? Que deliran con eso y que adoptan esa ideología, ¿no? Pero que normalmente hubiera sido una cosa que, de hecho, por ejemplo, al propio José Antonio Primo de Rivera le cuesta, ¿no? Cuando entran en estos debates, el tema racial de los nazis, dice, pero estos están pirados, ¿no? Van, sí. Aunque nos hacen gracia en algunas cosas y se dicen que tal, pero nosotros somos católicos y como católicos eso no nos cuela, ¿no? Pero es interesante. Vallejo Nájera es digamos, que ocurre. Sí, o sea, no estoy negando que exista y que no haya gente hoy en día en el neonazismo hispano que esté con teorías raciales, ¿no? Pero que era un poco como un injerto raro, ¿no? Dentro de la tradición de la derecha española. Sí, pero es interesante porque, claro, hay determinado perfil, como por ejemplo el de Vallejo Nájera, que tiene una formación científica y está profundamente adoctrinado. Y de pronto llega un nazi y le cuenta que están haciendo algunas barbaridades y se le ponen los dientes largos. Y hay una competición por ver quién destaca, quién sobresale. Está este con el tema de los rojos, está aquel que trata de curar la homosexualidad, está aquel que trata de ver qué pasa con los gemelos. Claro, es un universo en el cual, si tú ya empiezas a considerar como cosas a los seres humanos y les desnudas de cualquier tipo de derecho fundamental, piezas, a partir de ahí, anchas castillas. Piezas. Gustavo Bueno cuenta, él es del 25, el filósofo español, él cuenta que en el año 42 o 43, con 17, 18 años, él está en la Universidad de Zaragoza y los maestros, los profesores son de las SS. O sea, que hay un momento en el que la entrada de esa filosofía, o sea, no ya solamente que estos la quieran copiar, sino que es que hay gente en el mundo docente, esto no tengo mucha información aparte de esta referencia de Gustavo Bueno, que hay gente en el mundo docente español que están influidos y que son directamente nazis. O sea, que son. Ya había terminado la guerra, ya se habían exiliado a España, ¿quieres decir? No, claro. Se acabó la guerra aquí, pero todavía estamos en el momento de máxima colaboración, ¿no? El momento del 41-42, que ya sabes que en el 42, cuando Franco ya no lo ve claro, empieza un poco a retranquear y a tener un discurso, pues bueno, más prudente, ¿no? Pues es en esos años. En esos años hay, digamos, claro, evidentemente hay un desembarco de gente con toda su ideología que bueno, convencidos de ellos. Luego estaría el fenómeno que también es interesante, Miguel Ángel, de los nazis que se quedan en España hasta los años 70. De eso hay para hacer un programa, hay varios, porque hay varios elementos. Hay varios elementos. Sí, hay varios, sí. Hay una película maja, de española, de hace poco tiempo, que sale el chico este. Hace unos años, sí. En Denia, que estaban en Denia. Está en Denia, ambientada en Denia, que es una película que está bastante bien, me gustó mucho. Es el actor de Cuéntame. De Cuéntame, sí. Los protagonistas de Cuéntame, hace policía y desvela, pues, todo, años 70 en Denia. Bueno. Sí. Bueno. Muy bien, por aquí tenemos a Alex Gonza, que nos dice: grande, Enrique. Pues será un forofo tuyo. O un alumno que quiere nota, no lo sé. Me acabo de ganar. Muchas gracias, Alex. Muy bien, pues bueno, llevamos casi una horita. ¿Queréis que pasemos ya a la segunda parte, a hablar un poco de los libros en particular que queríamos traer, o queréis cerrar? Yo creo que casi que sí, porque tenemos para hablar un largo y tendido, pero... Yo ya os dije que esto es una lo hora, vaticinaste, 2, 3, ¿cierto? 4. Pero es que estamos a gusto, estamos encantados de escuchar y estamos aprendiendo, que es lo más importante. Por eso, si queréis cerrarle el primer apartado con algún apunte, y si no, pasamos ya a esa segunda parte donde sacamos las obras clave de la literatura memorialista del Holocausto. Vale, yo puedo hacer una previa, Sí. Fran, no sé si querías empezar.
creo que los tres somos profesores y a mí me apetece hacer una previa docente. O sea, me apetece explicar, aparte de que seamos o no docentes, estemos en el mundo de la educación o no, leer estas cosas pues nos cambia, ¿no? Y nuestra forma y ves el mundo de otra manera y de repente tienes como una revelación. Creo que hay que justificar a veces el porqué, ¿no? Y como docente, hay una cita que utilizo mucho, un libro que me encanta, que se llama Educar contra Auschwitz, ¿no? Que es un libro muy bueno, que es de un tal Forges, que esa idea es que la tengo clavadísima. ¿Quiénes somos nosotros para ponerle a unos chavales Noche y Niebla, o que lean Primo Levi, o que lean a Kolinka, o que escuchen, no sé, música relacionada? O sea, ¿quiénes somos, no? ¿Por qué hacer eso? Entonces, el sentido que tiene, ¿no? Y podemos empezar a partir de aquí a justificar un poco el entrar en los testimonios en concreto. O sea, lo que dice este autor, y a mí me convence mucho, es que el saber que existe la violencia, ¿no? O que existen los crímenes tan brutales como los del nazismo, pero como los de la guerra civil, como los de la república, como los del estalinismo, me da igual. O sea, que existe la violencia a ese nivel, ha de funcionar como una revelación, ¿no? Como algo que pasa por ahí nuestro alumnado, nuestras chicas y chicos, y que es duro, pero que se supone que tiene que tener un efecto después, bueno, de vacuna, ¿no? O de crecimiento político, o de cierta resiliencia, ¿no? Es una palabra muy manida, pero puede venir bien aquí al uso. Entonces, lo que dice este autor es que la mejor manera de hacer esto, aparte de, evidentemente, el trabajo que vamos a hacer en historia, es el acercar a los estudiantes a obras de arte, ¿no? Y considera que, por ejemplo, en este libro defiende dos grandes obras. Habla de Noche y Niebla, que luego Fran nos hablará un poquito, pero defiende dos obras que son SOA y la trilogía de Primo Levi, ¿no? El arte como una manera, el arte sincero, verdadero, que está preñado de verdad y que tiene una función, que tiene una intención artística, porque no solo se trata de poner la cámara, sino que Lanzmann continuamente está poniendo la cámara con un mensaje, con un discurso, con una manera de cavar en la mirada. Y Primo Levi también. Primo Levi escribe bien. O sea, no es, por ejemplo, Kolinka a mí es un testimonio que me ha gustado mucho, hablaré luego de él, pero no, literariamente no aporta, ¿no? En el sentido que aporta. Entonces, el sentido que tiene es ese. O sea, es utilizar, igual que podemos, no sé, que vengan a los institutos víctimas educadoras de cualquier fenómeno violento a hablarnos de su experiencia. Aquí es lo mismo, es acercarnos a ese fenómeno de la mano de lo mejor, ¿no? Que es pues, Primo Levi, Semprún, Pankiewicz, creo que es un testimonio muy interesante, Kolinka, que voy a aportar yo luego, La Papusta, quien sea, gente que desde el arte nos puede aportar eso. Entonces creo que justifica un poquitín justifica, por ejemplo, desde, no solo nosotros, evidentemente no solo como docentes, sino como ciudadanos, ¿no? Pero mi punto de vista de docente me interesa mucho, ¿no? El por qué hago esto en clase. ¿Quién soy yo para provocar un trauma en un alumno, ¿no? En una persona que no sabe que... O sea, nadie ha visto una escena... El niño de pijama rayas es una película de risa. Y sin embargo, otro día una alumna me venía hablando que había leído el libro, no, que había visto la película, perdón, y que, bueno, estaba compungidísima. Y me parece bien, le dije, bueno, este es el principio de un camino de conocimiento por aquí. Pero el conocimiento es dolor, ¿no? Y esto ya viene en la Biblia, o sea, el dolor y el conocimiento están unidos y buscamos una superación de ese dolor y de esa verdad, pero hay dolor. Y creo que tiene una justificación por lo que queremos, que es pues una ciudadanía mejor, un conocimiento más profundo, un acercamiento a la verdad, un valor de la verdad, todo eso. Desde luego coincidimos contigo plenamente con vosotros. Y el granito sí que podemos aportar desde aquí, desde el podcast, pues creo que va en ese sentido también, ¿no? Que la gente sepa qué es lo que pasaba y que esté informada, sobre todo que esté informada. Vale, pues pasemos, si queréis, a los libros. ¿Con cuáles queréis empezar? Yo empezaría con La Farmacia, porque es el que... Sí, ¿no? Sí, empezaría con Fernando. Si quieres empezar tú. Bueno, la farmacia es un testimonio excepcional por varios motivos. El primer motivo es porque Tadeusz Pankiewicz no es judío. Tadeusz Pankiewicz es un farmacéutico polaco católico que tiene su farmacia y la residencia familiar en Podkucha, un distrito al otro lado del río Vístula, en Cracovia, una ciudad muy dinámica, una ciudad con una cultura floreciente, capital de Małopolska, la pequeña Polonia, al sur de Polonia, y donde se van a dar los mayores horrores del exterminio sistemático, porque ahí van a estar los campos de la muerte, los campos de exterminio Reinhardt,
el más cercano a Cracovia va a ser Belzec. Y de manera temprana, en 1941, se inaugura el gueto. Es decir, se establece que la población en Cracovia, como capital del gobierno general, un espacio geopolítico segregado del territorio polaco que había quedado descuartizado y repartido entre la Unión Soviética de Stalin y la Alemania de Hitler, en este gobierno general, bajo autoridad alemana del gobernador Hans Frank, Cracovia, la capital, iba a acoger un gueto. Y allí se iba a concentrar la población judía. Población judía de la zona, del distrito, que no se sabía inicialmente muy bien qué hacer con ella, y población de otros lugares. Iban a ser utilizados como mano de obra esclava. A Pankiewicz se le da la posibilidad de poder abandonar su farmacia y, en compensación, se le da una farmacia céntrica en el casco histórico de Cracovia, que le hubiera reportado enormes beneficios económicos, y Pankiewicz decide que no, y se queda. Él manifiesta que se queda porque quiere proteger la farmacia, el espacio físico de la farmacia, y el inmueble que hay arriba, que es el inmueble de su familia, si bien su madre, su padre, su hermana salen del gueto. Y él se queda en el gueto corriendo un enorme peligro y además perdiendo muchísimo dinero porque tiene que pagar sendos sobornos para poder permanecer en el gueto. ¿Y qué es lo que acaba haciendo durante 2 años de vida de existencia del gueto, del 41 al 43? Prestar ayuda a los residentes judíos que van desfilando por allí. Prestar toda la ayuda de la que dispone, que está a su disposición, desde medicamentos, la salvaguarda de un lugar seguro cuando se produce una persecución, cuando se produce un acto de violencia, cuando se produce una deportación, y llegado el momento, incluso salvar vidas, introducir pasaportes clandestinos, sacar a la población del gueto y demás. Y se juega continuamente la vida porque es un testigo incómodo. Y al final el gueto es clausurado, hay varias deportaciones, la mayor parte de residentes del gueto acaban en el campo de exterminio de Belzec, que es el campo de referencia para exterminar a la población sin que haya posibilidad de que puedan ser asesinados trabajando como en Auschwitz, y luego otros acaban en el campo de Puasov, que es el campo famoso, que se volvió famoso posteriormente por la película La lista de Schindler, basada en el arca de Schindler, que recoge y retrata muy bien este espacio. Y al acabar la guerra escribe unas memorias, y al hilo de lo que decía Enrique, ¿cuál es el valor de este trabajo? Pankiewicz ofrece una perspectiva interesante desde mi punto de vista. Él lo manifiesta en varias entrevistas. Yo he trabajado la figura a título biográfico de Pankiewicz, además de la traducción. Él viene a decir algo que me parece importante. Dice: todos aquellos nombres que me obsesiono por introducir, y la verdad son muchos, hay un gran número de referencias, de ahí que nosotros hayamos incorporado también un aparato crítico para poder guiar al lector, todos aquellos nombres habían sido condenados al olvido por parte de sus asesinos, y es mi deber mantenerlos vivos a través de la memoria. Y esto es la enseñanza de todos aquellos que, cuando leemos a Primo Levi, sabemos que Primo Levi trataron de asesinarlo, trataron de exterminarlo, trataron de borrarlo, y está ahí. Y es nuestro deber como seres humanos, poder ver en aquellos que no fueron seres humanos durante un periodo de tiempo a los ojos de sus asesinos y de sus verdugos, esos seres humanos, y concederles nuestro tiempo, porque se lo merecen, porque son las víctimas, y entender lo que ocurrió. No digo prever que no vuelva a suceder, porque eso son cuestiones mucho más complejas, pero darle ese valor. Y además darse valor con obras que son desgarradoras, porque coincido con Enrique, hay productos culturales que, por su naturaleza, como el caso, por ejemplo, de Primo Levi o el caso de Pankiewicz en algunos episodios, nos llegan a golpear. Y esa es otra función esencialmente de la literatura, del arte, el hecho de que no solamente nos muestran la realidad, sino que la muestran de una manera que nos deja huella. Y creo que esa dualidad se da en el caso de la obra de Pankiewicz. Muy bien. Aquí tenéis, perdonad, aquí tenéis el link para poder acceder al libro si os interesa. Los autores los tenéis aquí, o sea, tanto Enrique como Francesc son estos y Fernando son los que han traducido y han hecho los prólogos de este maravilloso libro que desde aquí, desde Fan Kingdom, os recomendamos encarecidamente, ¿vale? No sé si Francesc o Enrique queréis decir algo. Quería comentar de la farmacia del gueto. Y yo no lo conocía, lo acuerdo. Este libro, Fernando y yo, en un viaje que hicimos con alumnos estábamos en Cracovia y yo compré un ejemplar de el Auschwitz Report, que es de Primo Levi, que es una pequeña memoria
que es en el año 46, y Fernando compró el inglés, la farmacia Gueto de Cracovia. Yo recuerdo cuando me las leí, que tradujo al castellano, yo cuando había leído literatura memorialística siempre personas que habían sido víctimas, pero de un directo como es no sé decir, la originalidad, ¿no? La novedad que tiene este testimonio. Característica. Sí, es que es un testimonio directo de una persona que además tiene un familiar, que recordar, no tiene un familiar que es alemán. Los alemanes de allí. Es Ario, sí, a él lo nombran Ario. Exacto, ¿no? es Ario. Entonces, es una persona que está en un sitio, es una cámara, es como si en la plaza donde tiene la farmacia, una cámara de vídeo en los años 40, hasta que se disuelve, y este es el que ve todos los días desde su venta. Entonces es un testimonio, eso no quiere matar, por supuesto, en cualquier día, además él se juega la vida todos los días, pero es un testimonio que pasaban, los saludaban, él sabía que no iba a estar dentro de esas deportaciones que hacían cada X tiempo, a no ser que lo pillaran haciendo muchas veces haciendo lo posible por salvar la vida de sus antiguos vecinos en muchos casos. Y por eso para mí los testimonios son igual de importantes. Pero la novedad que introduce Pankiewicz es el punto de vista, ¿no? Claro. Pankiewicz tiene algo muy interesante. Perdón, Enrique. No, sigue. No, pido la Pankiewicz tiene palabra. algo muy interesante, muy breve, comparado con Primo Levi. Primo Levi se ve obligado a zambullirse en una realidad opresiva que le deshumaniza. Es decir, Primo Levi pierde la condición de ser humano. De ahí el título del primero de los libros de la trilogía, Si esto es su nombre. Y esa brutalidad hace que él mismo, cuando en Los hundidos y en los salvados se contempla, en ocasiones se contemple con horror. Y es un horror del cual no puede despegarse. Es un proceso de disociación abrumador. Es una experiencia tremenda. Es una experiencia arrolladora. Es una experiencia que te deja sin aliento. Y es imprescindible. El caso de Pankiewicz es interesante porque Pankiewicz no pierde su condición de ser humano. De hecho, se dignifica todavía más. Pankiewicz es un ejemplo de una persona que tiene la posibilidad, la oportunidad que se le negó a Primo Levi y a tantos judíos, por ejemplo, en los campos, de seguir siendo un ser humano, de tomar la decisión determinante de ver en el otro a un espejo de sí mismo, de no caer ni en la brutalidad y en la mendicidad moral del asesino, ni caer en la deshumanización y la cosificación abyecta también que vive la víctima. Y decide postularse como un ser humano y es capaz de navegar. Es algo que me fascina de Pankiewicz. Durante 2 años el tío mantiene la cordura en un mundo loco, en un mundo completamente enajenado, en un mundo de horror, y la mantiene a fin de poder salvar tantas vidas como sea posible. Y lo vuelve en ese sentido, coincido con Fran, un testimonio especialmente atractivo, especialmente excepcional. Porque estamos acostumbrados a el carácter abrumador que destilan las experiencias de aquellos que han pasado por lo más infame que hemos gestado como seres humanos, que es el Holocausto, que es el campo de trabajo, el campo de exterminio. Pero una persona que ha podido navegar y que ha podido ser capaz de mantener la humanidad es un ejemplo para todos nosotros. Yo recuerdo en una entrevista me preguntaban que en este mundo abyecto en el cual hay violencia a nuestro alrededor y en el cual vemos como las noticias falsas y en el cual vemos cómo la manipulación nos rodea, ¿qué podemos hacer? Y yo pensaba en Pankiewicz y digo, pues mantenernos cuerdos y mantener el espíritu humanista, que es lo que representa Pankiewicz, de cuando tengo una persona delante, no considerarlo el otro, no despreciarlo, no denigrarlo, sino considerarlo como una prolongación de mí mismo y tratarlo como un ser humano. Y eso es algo fascinante que hace del libro de Pankiewicz una obra interesante y sobre todo de su ejemplo, un ejemplo encomiable. Enrique. Sí, bueno, en esta vida todos querríamos ser cosas que no podemos ser ni debemos ser, ¿no? Y a mí una cosa que me gustaría ser en esta vida es un justo entre las naciones, ¿no? Y Pankiewicz lo es como no tantas personas, ¿no? Que con su ejemplo salvaron muchas vidas, decidieron marcar la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Decía que a mí que la única manera que hay en esta vida de equivocarse es hacer daño a los demás. Bueno, pero lo que quería decir es que más allá de
más allá de esta reflexión, el testimonio de Pankiewicz tiene un valor desde el punto de vista de los historiadores. Raúl Hilberg, que ya sabéis que es un historiador que, bueno, es el gran historiador del Holocausto, hizo un trabajo en un momento además muy difícil y muy solitario de la construcción de la historia, ¿no? Ya no solo del testimonio, sino de la historia, archivos, detalle. Pues él tiene un libro, aparte de la destrucción de los judíos de Europa, tiene un libro que se llama Víctimas, Perpetradores y Espectadores, ¿no? Entonces, normalmente, ahora por ejemplo vamos a hablar sobre todo de víctimas, ¿no? Y podríamos hablar también de perpetradores, que sería un tema interesante, que supongo que hoy saldrá o no saldrá. Me refiero darle la voz a ellos, que hay algún caso, ¿no? Como el de Gita Sereni en Llegó la noche o Cuando llega la noche o algo así, que son testimonios de los entrevistas que se les hacen a comandantes de los campos, etcétera, en los años posteriores a la guerra. Pero aquí lo que tenemos es alguien que observa el proceso, ¿no? Y que se posiciona. Lo digo porque el potencial que tiene esto en un aula, perdona que vuelva a mi rol de profesor, es increíble. O sea, los alumnos están todos los días viviendo procesos de violencia. El señalamiento, el bullying, el acoso, la risa, las redes sociales, continuamente, ¿no? Entonces hay alguien que está sufriendo y alguien que lo está haciendo. Y hay un 80% de veces en la que eso que está pasando lo está viendo mucha gente, que decide que no va conmigo. ¿No? Esto no va conmigo. Esto no va conmigo, mejor que no me pase a mí, le pasa al otro, le río la gracia, no le río la gracia, o simplemente me abstengo, doy un paso atrás y no contribuyo, ¿no? Lo que pone sobre la mesa esta mirada de Pankiewicz y la mirada de un historiador sobre esto es cuánta gente miraba estos procesos y se dejaba llevar. ¿No? A mí un tema que me interesa, lo saben mis amigos, un tema que me interesa, en los últimos años estoy trabajando bastante, es el tema del terrorismo en España y sobre todo el tema del terrorismo de ETA. Cuando escuchas a las víctimas, pues estás escuchando a las víctimas, ¿no? Yo bueno, he leído cosas, pero no he escuchado, no he traído al instituto a un perpetrador, evidentemente ni lo voy a traer. No voy a darles ese reconocimiento. Pero es muy interesante saber y espanta darse cuenta de la cantidad de personas que contribuyeron con la delación, con el silencio, con el señalamiento, con el acoso. Y las pocas, que también las hubo, y son muy importantes, y son las que merecen reconocimiento como lo merece Pankiewicz, que dijeron no. O sea, puedo no estar en el proceso político que está aquí, pero yo esto no lo voy a tolerar, ¿no? Y entonces creo que Pankiewicz es uno de esos casos en los que sin ser víctima, porque el nazismo no lo convierte en víctima, él podía haberse, como bien ha dicho Fernando, y lo cuenta en las memorias, podía haber tenido una vida diferente, él decide posicionarse. Y me parece que eso es un ejemplo maravilloso, preñado de ideas para trabajar en el aula y para discutir, para pensar, ¿no? ¿Qué hacemos cuando pasan estas cosas? Y no siempre en sitios lejanos, sino qué pasa cuando está ocurriendo en nuestro entorno más directo. En ese sentido, hay un libro muy famoso que se llama Los amnésicos de Elizabeth Schwartz, Los amnésicos, que acuña un concepto que es el Mitlaufer, que es algo así como el que se deja llevar, ¿no? Porque su familia son eso, son una familia de gente que, bueno, pues bien, pues subieron, me aproveché, me quedé con la casa de estos judíos que se fueron, hice negocio con esto, no estaba en el partido, no era un nazi, no maté a nadie, pero aquí estaba yo, ¿no? Entonces creo que ese tema es muy, muy, muy interesante, ¿no? Y entonces en este caso Pankiewicz no, Pankiewicz observa y se posiciona, ¿no? Y creo que eso es maravilloso, es un testimonio precioso. Desde luego. Por aquí Víctor nos dice que, por lo que nos contáis, el núcleo de todo el horror se encuentra en la cosificación, en la deshumanización del otro. Da miedo y tristeza porque siguen muy presentes hoy en día. Y es así. Sí, lamentablemente. Y además, me temo que con ejemplos cercanos. Yo antes sacaba una colación y me parece horrible y estoy muy en contra, obviamente, y me parece que es un paso hacia un abismo. Aquí en la Comunidad Valenciana se ha establecido que a partir de, en algún momento, vamos a empezar a segregar a la población residente extranjera para poder informar sobre la presión que ejercen sobre los gastos públicos. Esto es una forma de señalamiento, es una forma de cosificación. Se convierten en cifras, se convierten en un problema y los problemas se solucionan. Y esto es algo que se ha extendido a una sociedad en la cual hemos renunciado a los valores humanistas y estamos recuperando lo peor de la esencia de lo que nos condujo, y en ningún caso vamos a caer en una revisitación de esos principios históricos, pero sí que estamos cayendo en lo peor de lo que nos condujo a estos horrores, como por ejemplo
ese tribalismo y esencialismo que nutre nuestras posiciones políticas, o como, por ejemplo, esa pseudociencia civil con la que se construyen determinados discursos excluyentes y señaladores respecto al otro, con lo cual no puedo estar más de acuerdo. Y en ese sentido, cabe entender una cosa que, desde mi punto de vista, es muy importante. Yo siempre califico a Pankiewicz como el género de héroe que el humanismo debería reivindicar. Nosotros tenemos una visión de la heroicidad completamente desnortada y completamente abyecta, por la cual el héroe, que nos viene dado por los productos culturales que consumimos, el héroe es tanto más violento que el perpetrador. Lo decía Enrique, una coyuntura de un aula en la cual alguien golpea a otro, alguien acosa al otro, te tienes que convertir en un acosador del que acosa. Y esa es la manera como tú ejerces tu poder, tu dominio, demostrando esa fuerza, porque tú estás moralmente por encima, ya que tienes el bien de tu lado, tienes a Dios de tu lado, tienes a la patria de tu lado, o lo que leche sea. Y Pankiewicz, en esa coyuntura, ante un asesino que viene a buscar a uno de sus amigos o a uno de sus conocidos, a un desconocido que se ha refugiado en su farmacia, no se planta delante y le mete 2 hostias, lo cual habría sido abrumadoramente estúpido, sino lo que hace es protegerle. Y eso es lo que hace una persona que tiene un espíritu humanista, ver en el otro a un reflejo de sí mismo y proteger al otro porque se está protegiendo a sí mismo. Pankiewicz en una entrevista dice algo maravilloso, que luego yo fusilo para mi novela, Ghetto. Dice, yo he entendido aquello, dice Pankiewicz, que dicen los judíos, por la cual quien salva una vida salva al mundo entero, porque está salvando lo que del mundo entero hay en cada uno de nosotros. En el momento en que permitimos eso, nos morimos y nos convertimos en parte de un rebaño que ha perdido su naturaleza humana. Y eso, lamentablemente, cada vez lo vemos más y es preocupante. Si queréis ver la versión novelada, por decirlo de alguna manera, del farmacéutico Ezequiel Ghetto, ya hemos hablado de ello muchas veces, también os la recomendamos. Aquí Fernando nos deja una novela policíaca impresionante y ya hemos dicho que tenéis que leerla sí o sí. ¿Os parece bien que pasemos a los siguientes libros, a la trilogía de Auschwitz de Primo Levi? Pasamos ya. Venga. Voy a ver si lo encuentro. Podéis tranquilamente ir empezando hablando, que te voy buscando aquí. Bueno, Primo Levi es, lo ha dicho antes Enrique, y es la clave. Primo Levi es el gran autor memorialístico porque se da en él la confluencia de 2 factores. Uno, tiene una experiencia dilatada muy compleja y terrible, pero a la vez también enriquecedora, porque se vertebra más allá de la propia represión, ya que llega la represión, Auschwitz, y luego el día después, y luego tratar de comunicar este fenómeno, este proceso. En ese sentido, Primo Levi lo cubre todo y la arqueología dentro de su obra, que es más extensa, es muy notable. Luego Primo Levi es un gran escritor. Y como gran escritor merece estar en ese panteón, merece estar en ese Olimpo, junto a otras grandes plumas, solo que él, habiendo pasado por algo terrible. Yo lo compararía con Imre Kertész, que es autor húngaro, ganador del premio Nobel. Yo, como escritor y como lector, soy un gran admirador de Imre Kertész, Sin destino, y sobre todo Cadís por el hijo no nacido. Son 2 novelas importantes, pero yo he de decir que a mí lo que me gusta de él, de este escritor húngaro, es sobre todo su producción literaria cuando reflexiona sobre la literatura. Es donde se le da bien. Porque es difícil tener la habilidad, la capacidad, pero luego también insertarte en el momento histórico que has vivido y darle ese volumen. Y, por ejemplo, desde mi punto de vista, y es un punto de vista muy criticable, Sin destino no alcanza las cotas de relevancia y de trascendencia que sí que tiene Si esto es un hombre, que tiene La tregua y que tienen Los hundidos y los salvados, esas 3 obras. Si esto es un hombre es un análisis pormenorizado de su experiencia en Auschwitz, en la cual yo lo he leído muchos años con mis alumnos y para mí es una lectura imprescindible. Yo, si alguien tuviera que leer algo en este momento, le recomendaría por favor que lea Si esto es un hombre. Y he de decir que la trilogía no es mi favorito, pero en cualquier caso sí que es un libro imprescindible. Es el libro que hay que leer porque es el libro en el cual se narra todo esto que estábamos hablando, el proceso de cosificación, el proceso de deshumanización, la brutalidad, la abyección, la locura, la enajenación, la manera como uno se desprende de sí mismo y acaba convertido en una pieza más de ese engranaje criminal, y cómo uno acaba mirándose horrorizado a sí mismo y en lo que se ha convertido. Todo eso, vuelvo a repetir, está en un libro que página a página, párrafo a párrafo nos golpea.
Yo cuando he trabajado este libro en clase, cuando lo hemos leído, cuando hemos hecho tertulias en torno a él, párrafo a párrafo, han salido ideas. No había prácticamente ningún párrafo, ninguna página en la cual los alumnos no estuvieran continuamente desgranando, destilando e interiorizando esos factores, esos fenómenos, porque se veían, se ponían en la piel de Levi. Y eso es brutal. Y eso es de una capacidad y una potencia enorme. La tregua es un libro en el cual se narra cómo Primo Levi trata de regresar a Italia desde Auschwitz, un regreso absolutamente caótico. Y ahí lo que vemos es que la Segunda Guerra Mundial pudo haber terminado en un momento dado, pero que el horror se prolongó en buena medida porque para los vencedores de los diferentes bandos participantes en la contienda, esa comunidad judía seguía siendo un problema. Y seguía siendo un problema porque era una memoria viva y no podían, como decía Primo Levi, contentarse con esas verdades consoladoras, por la cual esto había sido un rasgo de enajenación, Hitler era un loco, tenía un micropene, yo qué sé, cualquier tontería de esas, cuando en realidad había sido muchísimo más complejo. Ahora estamos incurriendo en esos vicios. Por ejemplo, en estos días estamos escuchando una serie de ocurrencias más o menos atractivas, interesantes y polémicas sobre este tipo de asuntos, pero el fondo es lo que estaba explicando Enrique antes. Todo ese sustrato que hay y que conduce a esto. Y luego, para mí, el libro que a mí me gusta más, el libro que para mí tiene más potencia, también entiendo que es el libro más difícil de trabajar, son Los hundidos y los salvados. En Los hundidos y los salvados, Primo Levi lleva a cabo un diagnóstico de la condición humana y un diagnóstico de las formas de dominación en la sociedad y un diagnóstico de cómo esa condición humana se puede perder. Y llega a una conclusión que es abrumadoramente demoledora. En primer lugar, que nadie es quien para juzgar, ni siquiera él, después de haber pasado por todo ello, determinadas circunstancias en las cuales el proceso de deshumanización nos llega, como por ejemplo lo que llama Primo Levi la zona gris, todos aquellos Sonderkommandos, todos aquellos judíos que hubieron de colaborar de manera forzada con los nazis en el proceso de exterminio, y cómo los juicios de valor son excesivamente fáciles e inadecuados. Esa idea, por ejemplo, de que ¿por qué los judíos no se rebelaron? Si yo hubiera estado ahí, me hubiera rebelado. Yo no me hubiera dejado conducir como un borrego. Todo eso son gilipolleces unas. Y Primo Levi lo contextualiza de una manera tan clara, tan evidente, que desvirtúa cualquiera de esos discursos baladíes y fáciles que están concebidos básicamente para empaquetar una idea absurda, de transmitirla y comunicarla y empoderarnos de una manera aberrante. Y luego, en segundo lugar, lo más terrible de todo y lo que más me apasiona de ese libro, el hecho de que viene a relatar un fenómeno que me deja desnortado, me deja completamente abrumado cuando lo pienso, es que Primo Levi nos viene a decir que en realidad las víctimas son aquellas que nunca tendrán voz, que los hundidos son las más abyectas, los que sufrieron la más abyecta violencia, pero esos no van a tener nunca voz porque murieron, porque sus cenizas se esparcieron. Y ellos, los que sobreviven, tienen que alzar la voz en virtud del recuerdo de aquellos que no pueden estar porque no pueden tener voz propia. Esa es la idea esencial que nosotros como docentes, por ejemplo, también tratamos de transmitir. Hay que decir que Los hundidos y los salvados tienen un valor añadido para nosotros docentes, profesores. Es el resultado de todas las conferencias que Primo Levi fue dando, con las cuales se esforzó y con las cuales se expuso algo terrible, que Primo Levi narra en relatos y entrevistas. Cada vez que contaba su experiencia, cada vez que la revivía, volvía otra vez al campo. Y cada vez que dormía esas noches, soñaba con el campo. Y eso le acabó conduciendo, de hecho, a la muerte. Eso, vuelvo a repetir, ese sacrificio sumo lo hizo por todos nosotros. Así que si hay una lectura que yo aconsejaría y que yo casi diría que impondría, pero imponer en ninguna medida porque no conseguiríamos sino el efecto contrario, sería esta trilogía que es, desde mi punto de vista, una de las obras cúlmenes de la producción literaria del ser humano, a la altura de esas obras que conforman la base o la naturaleza de nuestra propia existencia y que nos hacen ser más humanos. Creo que ha quedado claramente expuesto, pero bueno, Enrique y Francesc, si queréis aportar alguna cosita más, por supuesto. Fran, no sé si... Mi experiencia en el aula, vamos, firmo cada palabra y cada hálito que hay detrás de las palabras que ha planteado Fernando como profesor y como persona. Es un libro maravilloso. En el aula yo trabajo mediante una cosa que se llaman las tertulias dialógicas y lo hicimos la última vez que tuve un primer bachillerato. Este año vuelvo a tener y lo volveré a repetir.
si quieren. Aquí sí que tiene que haber un momento de delicadeza de si nos apetece ir por ahí. Y cuando lo hicimos hace unos años y les pedí que reflexionaran sobre qué les había parecido, ¿no? Había un impacto maravilloso. O sea, empatía, tiene la sensación de que el corazón se ensancha, de que la mente se ensancha. Agradecían no solamente haberlo leído ellos, sino haberlo dialogado con los compañeros, ¿no? Porque cuando lo que no ves tú lo ve el otro. El punto de vista, la palabra, el dolor que manifiesta uno, el otro lo encuentra, ¿no? Encuentra palabras para eso. Entonces creo que efectivamente es una obra de arte maravillosa. Además, diciendo que se nota que él es escritor, tenía interés por escribir, seguramente hubiera sido un escritor independientemente de esta experiencia, ¿no? Y La tregua también tiene ese elemento un poco de la Odisea, ¿no? Entre la Odisea y la Divina Comedia, tengo que hacer un viaje por el infierno para llegar a casa y vemos una Europa devastada. Una Europa devastada en la que la posguerra fue mucho más larga de lo que pensamos, ¿no? El desdibuje de fronteras, la cantidad de población que se mueve de un lado a otro, no solo los judíos, sino, por ejemplo, los alemanes que tienen que abandonar Polonia, los judíos no son aceptados en la Unión Soviética tampoco. De hecho, en la película de La tregua que sale, es una película que está bastante bien, hay una escena que el soldado rojo, un oficial del ejército rojo le dice, bueno, y al este no os queremos tampoco, o sea, no vengáis para acá. O sea, habéis salido del campo, estáis ahí, ¿a dónde vais vosotros? Entonces, cada uno se busca la vida para volver azarosamente a sus países, uno a Grecia, otro a Francia, otro a Italia en el caso de Primo Levi, pero en el este no les quieren y de hecho recordemos que una de las primeras poblaciones que van a ir a los kibbutz cuando se funde el Estado de Israel son judíos que están huyendo de los pogromos en la Unión Soviética en esos momentos, ¿eh? No hablo de los años zaristas. Luego Fernando ha comentado una cosa que también es muy interesante, ¿no? El concepto del hundido y el salvado. Cuando esto también nos pasa con las víctimas del terrorismo cuando vienen a los institutos. Son víctimas, pero están vivos. Es decir, la verdadera víctima es el que ha fallecido, ¿no? El que no te lo puede contar. Y de hecho, gracias a estos testimonios, y me pasa también con el testimonio de Gillette Kolinka, ¿no? Que es una salvada. Ella también lo dice, ¿no? O se trasluce que pues, el tema de los musulmanes, la gente, la caquexia, ¿no? Cuando se quedaban en los huesos, cuando el tifo, las enfermedades, el sobrevivir, la economía política de la caloría, ¿no? Guardo este trozo, rapiño aquello, me quedo con esta piel de patata, le robo aquel trocito. O sea, yo lo llamo la economía política de la caloría. O sea, como el vivir día a día pensando en eso. Pero sin embargo, eso no es la típica víctima del terrorismo. No son estas. ¿Vale? No son estas. La típica víctima del terrorismo, perdón, el terrorismo, disculpadme, me he ido al otro. La típica víctima del holocausto no es estas personas. Es una persona que llega al campo, que pasa por una fila. Hay una foto maravillosa en Auschwitz, de las pocas fotos que hay, que vemos a unos oficiales en unas filas, que son cuando llegan los húngaros en el 44, in Rekersred, por ejemplo, y hay unos oficiales que van pasando, lo vemos en Auschwitz, van pasando de un lado a otro, y los que van para un lado, 2 horas después son humo, ¿no? Entre Blinka sobreviven 70, que es lo que cuenta este testimonio. Sobreviven en total 70 de los casi 700.000 que pasan por allí. Por tanto, la experiencia del hundido es que llegas y en pocas horas eres humo. O sea, estás muerto, ¿no? Luego ya si eres humo te entierran, luego te desentierran porque no como... Ese es el tema, ¿no? Entonces, Primo Levi es muy consciente de eso. Él te va a contar su experiencia y nos permite entrar en el campo, igual que Kolinka, y explicarnos el día a día. También lo hace Chil Rahman, ¿no? Que es un chaval joven que llega allí ¿sabéis cortar el pelo? Y él dice que sí, no tiene ni idea. Que eso conecta mucho con un testimonio que creo que es de los que más nos impacta a todos cuando vemos SOA, ¿no? Que es el de Abraham Bomba, el peluquero de Treblinka, que cuando nos cuenta, hay un momento que hay una ruptura psicológica cuando se pone a contar y Lazman le empuja, ¿no? Pero bueno, ¿qué sentiste? ¿No? Y aquel dice, yo no sentí nada. ¿Pero qué sentiste? Y le va empujando hasta que hay un momento que aquel rompe, ¿no? Y se le caen las lágrimas a un señor que tiene en ese momento 70 años y que es un tío duro y que te está diciendo que le está cortando el pelo a vecinas de su pueblo, ¿no? Y que sabe que las está tocando y que en breves minutos van a ir a donde van a ir. Entonces, en este testimonio en este libro también vemos esto. Vemos cómo Treblinka es una máquina de matar, incluso mucho más eficaz que Auschwitz. Hay muchos supervivientes de Auschwitz dentro de lo que cabe.
Aunque mueren más, hay más supervivientes, pero en el caso de Treblinka, de Sobibor, de Majdanek, de Belzec o de Chernov, el porcentaje de mortandad era abrumador. Entonces, en este caso vemos todo ese proceso. Vemos también luego el intento de rebelión, ¿no? En este caso de Sitose, cómo consigue sobrevivir, luego se va a Uruguay y vive su vida. El caso de Kolinka, ya te lo he mostrado antes, me parece un testimonio en lo literario ramplón, por decirlo así. De hecho, se nota, lo hace en colaboración con una periodista en Francia, y se nota que ella no es escritora, ¿no? Pero es interesante porque es una persona que salió del campo, era francesa, te cuenta todo el periplo típico francés, ¿no? De huir a la zona libre, de ser delatados, ¿no? Volvemos otra vez a lo de antes, ¿no? Esa gente que te delata, esa gente que te señala, esa gente que no va con ellos, pero que sabe que es una familia que viene de París, que vienen todos juntos. Aquí hay algo, ¿no? Entonces los denuncian, la Gestapo, acaban en Drancy, y el tema de los ferrocarriles, ¿no? Que el tema de los ferrocarriles, como ha dicho bien antes Fran, es como uno de los grandes símbolos del Holocausto, y es bueno, por ejemplo, el juicio de Eichmann. Eichmann, en el fondo, lo que estaba haciendo era diseñar todo un sistema de ferrocarriles para que toda la población judía de Europa, judía gitana y de otros colectivos, pero sobre todo judía, fuera drenada hacia los campos. Entonces, Kolinka sale del campo y 55 años después vuelve, se casa, ni a sus hijos le cuenta nada, que este es un tema también muy interesante sobre la memoria. Así, Primo Levi lo tiene muy presente. Primo Levi vive angustiado con esto, vive con la culpa, ¿vale? Porque además él tiene esa densidad filosófica, ¿no? Es un intelectual, está pensando por qué yo he sobrevivido, que es una cosa que angustia a todos los supervivientes de muchos fenómenos. Hemos tenido víctimas del terrorismo en el instituto que nos dicen, bueno, ¿por qué yo estoy aquí, no mi compañero, ¿no? Que sí que cayó en el atentado. Entonces, esa sensación de culpa le da muchas vueltas a él. Ella no le cuenta nada a nadie. Ella piensa que no quiere ser como su madre, que era una pesada contando historias de la guerra del 14, que era un plomazo. Entonces, lo digo también porque es interesante ver las víctimas ordinarias a veces, que no tienen ni un gran relato, ni una gran filosofía detrás, pero que son como todos, ¿no? Que hay muchas personas que lo hemos vivido en la historia reciente de España, que a veces no quieren recordar, ¿no? La memoria, yo no tengo que estar recordando esto porque no me deja vivir. Entonces ella es cuando ya se queda viuda, cuando ya es una señora anciana, insisto, está frisando los 75 años, que entra en una asociación de deportados y porque falla una persona le invitan a ir a Birkenau. Y ella, el clic ha sido previamente la película de La lista de Schindler. Eso sí que le ha llamado la atención, ¿no? Y dice, bueno, aquí a lo mejor esto me compete. Y es Spielberg, que ya sabemos que hizo un esfuerzo muy importante, que ahora se está haciendo algo parecido en el País Vasco por parte de Iñaki Arteta, que decide enviar, con todo el poder que tiene Spielberg, económico, industrial, cultural y de contactos, decide poner en marcha un archivo para recoger entrevistas de todas aquellas personas que en los años 90 todavía eran, bueno, muchas no, pero bastantes, y grabar esos testimonios, ¿no? Entonces a ella le invitan a esto, ella no quiere, pero luego sí que empieza a ir a los campos. Y es muy interesante porque los que hemos estado en el campo, ella lo dice, a mí Auschwitz no me gusta, me refiero a Auschwitz I, lo que era las viejas caballerizas del ejército polaco, porque aquí es un museo frío, con pelo, que ahora es gris todo, pero que yo recuerdo que era rubio y había rizos de distintos colores, pero esto es como muy forzado, es impostado, estás queriendo que provocar unas emociones en el público, y eso yo lo he vivido, ¿no? Que los alumnos cuando más lloran o cuando más impacta, cuando ven el pelo, a mí me ha pasado las veces que he ido. Y lo mismo cuando van a Birkenau, cuando van al gran campo, y ella dice, no, aquí no oigo, no huelo, no. Entonces es interesante, ¿no? Yo encuentro aquí páginas que cuando vuelva con mis alumnos los próximos años, quiero leer, ¿no? No olvidéis que esto no deja de ser un espacio ahora, bueno, un espacio de memoria. Es importante, yo estoy orgulloso de ir y volveré a ir, pero ella insiste en eso y es muy interesante. Luego insiste en el tema de la desnudez. La importancia, hay varias páginas en las que el momento en el que me quitan la ropa y estoy en las letrinas, todas allí, y de repente me he deshumanizado, ¿no? Por ese proceso que alguien ha preguntado antes y Fernando también deslizaba, ¿no? La deshumanización, me quitan el pelo, aunque sea por una razón sanitaria, ¿no? Porque el tema de los piojos era muy peligroso, pero me desnudan. Y estamos todas aquí desnudas y no somos nadie. Y sin embargo, hay un momento en el que le va a dar un vestido Simone Weil, no la filósofa, sino la que va a ser luego
una ministra francesa, y eso a ella le va a ser, aparte de que le va a dar calor físico y le va a proteger en un momento dado en el que se ha quedado sin ropa, no sé qué le pasa, no recuerdo la anécdota ahora, pero ella dice que es como una pátina de humanidad. O sea, el que alguien le haya reservado una pieza de ropa y se la dé, a eso a ella le da fuerza para seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces es un testimonio, insisto, que literariamente no tiene gran potencia, pero que también puede ser muy, muy bueno para una lectura introductoria. Es cortito, son apenas 100 páginas. Y vemos las dos partes, ¿no? La parte de la narración suya y el por qué a lo largo del tiempo ella ha decidido no contarlo y luego decide contarlo, ¿no? Que es un fenómeno también muy... Cuando nos recordamos, no lo del día anterior a lo mejor, pero recordamos con mayor intensidad los recuerdos del pasado. Eso le pasa a ella, ¿no? Me parece en ese sentido un testimonio interesante. Muy, muy interesante. Hemos estado mostrando los libros por si queréis acercaros a ellos. Los tenéis disponibles seguro en que la librería cerca de vuestra casa, y si no, pues ya sabéis, en alguna página online los podréis conseguir. Si no queréis comentar ninguna cosita más, pasamos al siguiente libro. Sí, una cuestión. Me resulta interesante una cuestión que ha comentado Enrique, y es la percepción que tienen de su experiencia y el dolor que supone recordarlo, y el problema que le resulta a las víctimas el comunicarlo, transmitirlo en la medida en que tienen miedo, pánico, Primo Levi lo dice continuamente, a no ser escuchados y a no ser creídos. Algo que el propio Pankiewicz, por ejemplo, afirma, que cuando él escribe su libro y luego ese libro se traduce al inglés y se difunde entre la comunidad judía en Estados Unidos, muchos judíos dicen que en los años 50, 60, en los años 60 dicen que eso es imposible, que se lo está inventando. Y él insiste. Pero también hay otro fenómeno que es relevante y que Pankiewicz nos ofrece una perspectiva privilegiada en ese sentido. Es lo que el historiador polaco Robert Trawa llama las 3 etapas de la memoria. Hay una primera etapa de la memoria que es la memoria viva, en la cual los que han sufrido o vivido estas experiencias están vivos. Como decía Primo Levi, no los hundidos, sino los salvados. Y esos salvados tienen enormes dificultades, no quieren revivir esos procesos, como decía Enrique, no quieren ser tildados de exagerados, no quieren que se les tilde de mentirosos, no quieren exponerse al debate, no quieren exponerse al horror de recuperar esas ideas. Es algo que les sobrepasa en exceso. Pero se dan circunstancias como, por ejemplo, la de Pankiewicz, que Pankiewicz sí que escribe de manera muy temprana y escribe inmediatamente, en el 45, y publica en el 47, porque no quiere olvidarse de los nombres. Y su libro, por momentos, hace acopio de una enorme cantidad de nombres porque quiere que, al menos, las memorias, la farmacia, sea un altar a todas esas personas que ya no están. Y en 1947 es muy bien acogido. Y eso da el espaldarazo para que otros que han vivido esa experiencia en el gueto de Cracovia, como por ejemplo el doctor Alexander Bieberstein, también escriban. ¿Y por qué es bien acogido? Porque en esa coyuntura, en ese contexto, 1947, cuando se está empezando con la Guerra Fría, los nazis son los malos de la película, los nazis son aquellos sobre los cuales podemos cargar todos los males, y hay una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética en todos los planos por ver cuál es el modelo dominador de las relaciones internacionales en la coyuntura de la Guerra Fría, y se luchan todos los frentes, incluido se presenta batalla también en el terreno cultural, y se quiere hacer uno con la medalla, el honor de haber sido el que derrotó a los nazis. Y de hecho, nosotros que vivimos o que partimos de una tradición occidental, tenemos esa imagen de que la Segunda Guerra Mundial se termina gracias al desembarco en el día D y la intervención norteamericana, mientras que en la Unión Soviética, ahora Federación Rusa, sería una imagen completamente distinta. Eso hasta los años 50. Y hasta los años 50 se incurre en un proceso de institucionalización de la memoria, por el cual se trata de manipular y utilizar en virtud de unas necesidades políticas esa memoria. Y en ese sentido, por ejemplo, algunas víctimas, por ejemplo, y algunos supervivientes del gueto de Cracovia tienen dificultades a la hora de plantearse la posibilidad de contar su historia porque no quieren convertirse en parte del aparato de un comunismo represor que les limite. Pero llega un momento, a partir de los años 50, en el cual la Guerra Fría da un giro. La Unión Soviética, en la coyuntura del enfrentamiento entre el Estado de Israel, fundado en el 48, y los países árabes, se pone del lado de los países árabes porque el Estado de Israel está del lado de Estados Unidos. Y de pronto, sujetos como, por ejemplo, Pankiewicz acaban siendo execrados. Se les tilda de mentirosos, se les tacha de manipuladores, se les tacha de simpatizantes del sionismo.
Y muchos de aquellos que en Polonia tenían un relato que contar, acaban guardándoselo. Y luego eso se recupera en los años 80 y 90 gracias a fenómenos como, por ejemplo, el fenómeno de la lista de Schindler que mencionaba antes Enrique. La idea de que entre los años 70 y 80 empieza a convertirse, entre otras cosas porque Hollywood así lo designa y porque también se establece desde Estados Unidos, en un producto cultural que llega hasta nuestros días, y ahí otra vez vuelve la memoria revivida que dice Traba. Lo interesante es que durante el proceso no debemos perder la vista de todos aquellos, como por ejemplo Primo Levi, que en el peor de los momentos, cuando estaban siendo ninguneados, cuando se dudaba de su testimonio, cuando su testimonio era inadecuado o podía ser molesto, siguieron dándolo. Y siguieron dándolo arriesgándose incluso a perder la vida, a perder la cordura. Y me parece un fenómeno interesante el hecho de que también cabe entender que lo que nos llega ahora nos llega... igual que ocurre, por ejemplo, con las víctimas del terrorismo de ETA, igual que ocurre con un gran número de personas que han sufrido ese oprobio y esa violencia, no nos llega de una manera sencilla. No es que se acabe el horror y acabado el horror ya la víctima puede comunicar, sino que hay muchos factores, no solamente psicológicos, sino también sociales, que hacen que acabe siendo una auténtica carrera de obstáculos. Y por eso también cabe ponerlo en valor de manera superlativa. Un apunte muy rápido, pero en los años 80 pasa también otra cosa, y es que hay un revival, o más que un revival, hay una puesta en escena de un fenómeno que es el revisionismo, ¿no? Hay una serie de casos, sobre todo en Francia, se juzga a viejos líderes de la Francia ocupada, del gobierno de Petén, colaboracionistas, algunos en casos muy como el de Klaus Barbie, casos muy, muy llamativos. Y en ese ambiente también se da una reacción, el Faurisson en Francia y en Inglaterra, David Irving, que cuestionan esto, ¿no? Y creo que es importante dejar claro, y en ese sentido uno de los libros mejores que he leído al respecto de este tema es este, ¿no? Las razones del mal, ¿qué fue realmente el Holocausto? Es un libro maravilloso. A mí me ayudó mucho para hacer esa introducción que decías antes, Pepe, que te gustó. Y una de las cosas que deja clara es, a ver, uno de los mitos a los que hay que enfrentarse es el de que esto no existió, ¿vale? Al respecto también recomendar la película, por ejemplo, Negación, ¿no? Denial, que es una película también que cuenta un caso concreto de una profesora en Estados Unidos que David Irving la acusa de bulo y entonces ella tiene que ser ella la que demuestre que aquello existió, ¿no? Entonces lo que dice el libro es, como historiadores, es una de las cosas más documentadas que hay. Digo, porque esta guerra de tener que decir que el verde es verde nos pasa con muchas cosas, pero con este tema pasa. Hay cenáculos en las redes sociales, en la deep web y gente que no lo sabe, que hay que recordar que esto pasó. Y hay argumentos, datos, o sea, y ahí ya más allá de la memoria, porque la memoria se extingue, ya supervivientes del Holocausto quedarán muy pocos y seguramente no son capaces de dar testimonio o a duras penas. Pues hay que reivindicar más allá de la memoria, entendida como proceso individual, la historia. O sea, ahora quedan los historiadores y su trabajo de reconstrucción desde Hilbert hasta este libro y muchos más que irán saliendo con el tiempo, por el cual esto está demostradísimo, documentado y aseverado. Entonces, el valor de la verdad, creo que es uno de los elementos que quedan, después de estudiar estas cosas, que quedan como decantado, que merece la pena defender. Muy bien, chicos. Yo, si quieres, Miguel Ángel, enlazaría con el libro de la escritura o la vida de Jorge Semprún, a raíz de todo lo que están hablando de la memoria. Claro. Que sería el otro también de los grandes protagonistas, ¿no? Semprún nace en el 23 en España, viene una familia acomodada por parte de padre y de madre. De hecho, su madre es Susana Maura, hija de Antonio Maura, y su padre es profesor de Derecho, es catedrático de Derecho. Cuando estalla la Guerra Civil Española, su padre se exilia a La Haya y allí estará en la Embajada de España. Y cuando acaba la Guerra Civil, cuando pierden, ellos lo que hacen es que se van a París. Es una vida relativamente como entre comillas. Forman parte de una aristocracia intelectual, progresista, pero una aristocracia. Lo que pasa es que él en el 40 algo, entre 40-41, entra a la Facultad de Filosofía y allí entra con grupúsculos de izquierdas y se posiciona y participa con la resistencia francesa contra la ocupación. Y en el 43 lo cogen, lo deportan a Buchenwald y a partir de ahí pues empieza su periplo en un campo de concentración
y en el 45 es liberado. Hay una cosa muy curiosa de estos libros, que es lo que contaba antes Enrique también, de liberar el campo y al día siguiente, ¿qué? Claro, es que pensemos que personas que no tenían documentación, que no tenían dinero, que no tenían nada, encima eran judíos excluidos allá donde van, o sea, esto es un periplo. Ahora lo pensamos en el año 45 en Europa. Vas en un sitio sin nada, con una mano delante y otra detrás, como vulgarmente se dice, y esta persona tiene que irse, en este caso él va a Suiza, está con su familia, pero lo más trascendental del testimonio, él no es judío, él ha estado en un campo de concentración por haber participado con la resistencia, pero él no escribe nada. De hecho, él será luego escritor profesional y él será guionista de cine profesional. O sea, él es una persona, él ha estudiado filosofía, tiene una cultura y un nivel intelectual enorme. A lo largo de su vida creo que escribió casi 20 libros, más de 10 guiones para películas, pero él, en la escritura de la vida, lo que relata es que en la escritura de la vida, él la escribe en el año 94, él en el 63 escribe su primer libro relacionado con el campo, que es El largo viaje. Un año o dos después escribe el segundo, que creo que se llama El desmayo, El desvanecimiento. Pero, claro, él ha pasado 18 años desde que ha salido del campo hasta que se pone a escribir. Y donde reflexiona sobre el tema de la memoria es en el tema de la escritura de la vida, ¿no? Donde reflexiona que dice, yo tuve que coger un dilema, o escribía o moría, o sea, o escribía, perdón, o me salvaba, ¿no? Entonces coge el dilema y aquí plantea esa reflexión sobre el dilema que tiene que coger y que se continúa y hace que hasta el año 63 no publique, no escribe nada, o sea, porque él era escritor, ya no solo es que no escribe no escribe nada de ese periodo, es que no escribe. Él se dedica, él está en el PC, se dedica, de hecho, luego escribirá varios libros sobre su etapa en el PC, etc. Y lo importante del testimonio en este caso es un testimonio directo también del horror, de la represión, de la resistencia, primero, de la represión nazi segundo, de cómo son deportados, eso cuenta en el largo viaje, cómo es deportado a lo largo de 5 días, porque muchas veces hablamos del campo, pero mucha gente moría, metían hacinados a centenares de personas en unos vagones de ganado, donde prácticamente no tenían aberturas ni nada, y mucha gente moría en el viaje, ¿no? Habla también de la liberación y esa adaptación que tienen que hacer algunas personas cuando salen de ahí. Y luego es un testimonio a nivel intelectual, es una persona que con una prosa domina el lenguaje, domina la narración y sobre todo plantea el dilema, plantea la psicología, ¿no? Es decir, a ver, yo ahora, ¿qué hago? Lo que plantea en la escritura de la vida, que vuelvo a decir que es del 94, es posterior a los dos libros que sí que escribe, el 64, que sí que escribe exactamente ya esto, aquí plantea pues, el dilema que se encuentra. Creo que es Hessenbrunn, pero bueno, uno ya a veces tiene, si esto es un nombre, y hablabais también, Enrique, el tema del olor, de los pájaros. Él te dice cuando vuelve ahí, Hessenbrunn vuelve vuelve un homenaje que se hace en Val y plantea el tema del olor, ¿no? Efectivamente, cuando llegamos allí, creo que lo que nos encontramos son una serie de edificios medio derruidos, pero plantean del olor, efectivamente, de los crematorios. Y hace una reflexión que ahora mismo estoy dudando si es de él, Fernando, igual me la aclaras, o si es de Levi, el tema de los pájaros. No escuchaba pájaros, creo que lo dices en Prune, pero no sé si está relacionado con el humo, no sé qué está relacionado, pero al final, como el espacio, igual no lo escuchaban en el momento, por el contexto que tenía así. Pero bueno, van el tema de la memoria, trabajando, y bueno, yo creo que es una obra, yo me acuerdo que la leí en la facultad, creo que la leímos todos juntos, luego la volví hace unos años, y a mí siempre me ha parecido pues un autor pues dentro de la literatura memorialística de los más potentes, con todo respeto a todo el mundo, pues a todo el mundo que escribe, pues él tiene ese bagaje de donde viene, estudia filosofía y letras, escritor, guionista, etcétera, pero sobre todo la reflexión que hace. Primo Levi, como contaba Fernando, está escribiendo, o sea, creo que el de Auschwitz Report, que
sobre elementos que se hacían allí, creo que es del 46, creo que es, o sea, y está dando charlas, y está dando conferencias, con lo cual eso, esta semana estaba sobre si al final se suicida, no se ve, porque a veces no está claro si es un accidente, gente que pensaba que se había suicidado por el tema de que no había podido superar, y eso igual Enrique Fernando ahí. Pero luego he estado leyendo que a veces que no está claro, que puede ser que lo que sufrió. Lo cierto es que muere en el año 67 porque es el piso, creo que es, o sea. Bueno, al final era el contrapunto de estos dos autores, que los dos sufren una experiencia traumática, y uno decide pues, al poco ponerse a escribir y a dar confianza, y el otro lo que hace es decide dejarse en 17, 18 años, porque es un tema vital. De hecho, que a Levi no lo lee hasta 3. En la Primo Levi, leo en la escritura de la vida, dice, yo me había negado por salud a leer nada del Holocausto, y empecé a leer posterior de escribir El largo viaje. En el caso de Levi, que es uno de los autores más famosos. Además, Jorge Semprún ofrece una perspectiva que es importante, que es interesante, y es el hecho de que cuando te metes en la narración, él cuenta cómo determinadas cuestiones accidentales que fuera del universo de los campos, para los cuales los alemanes han introducido una lógica perversa, no tendría un valor épico o trascendental, allí te puede diferenciar entre salvarte la vida o condenarte a muerte. En su caso, por ejemplo, cuando llega y sabe alemán, eso le permite sobrevivir. En su caso, por ejemplo, cuando su militancia comunista le vincula a los presos comunistas de Buchenwald, que de alguna manera tienen ciertos privilegios dentro de la estructura del campo, eso le permite sobrevivir de una manera mínimamente más digna de lo que viven otros. Y mira a su alrededor y ve, por ejemplo, a gitanos o ve, por ejemplo, a judíos, y ve cómo la abyección cae de una manera terriblemente pesada, y luego eso le obliga a forzarse a reconsiderar, que es el gran y el más macabro de los triunfos del nacionalsocialismo en esta maquinaria criminal, el hecho de que perturbe la conciencia de los individuos que son víctimas y les haga pensar si son parte de la maquinaria asesina, si él no se ha podido aprovechar en algún momento de esas condiciones azarosas, que es algo que por otra parte también plantea Primo Levi cuando habla, por ejemplo, de un mendrugo de pan, que era la diferencia entre morir o vivir, de la posición en la cola, si estabas el primero en la cola para el puchero, que no había más que agua sucia, ibas a morir, porque lo poco que había de sustancia estaba al fondo del caldero. Todo ese tipo de detalles son la clave. O sea, la clave cuando se plantea por qué no hay rebeliones, por qué no hay una acción, aparte de por todo lo que hemos explicado hasta la fecha, por el hecho de que se introducen dentro del campo una lógica perversa. Y esa lógica perversa es aquella a la cual te tienes que plegar para sobrevivir, porque la supervivencia es lo que biológicamente nos impone nuestra conciencia, nuestros instintos, y eso te lleva a que te desprendas del humanismo que otros, como por ejemplo Pankiewicz, tienen el privilegio de poder mantener. Y ellos, las auténticas víctimas, dentro de esta gradación del victimario, ni siquiera pueden hacer frente a esa condición. Y en ese sentido, Jorge Semprún lo manifiesta, sobre todo en entrevistas posteriores y demás, viene a decir, claro, pero es que yo me siento un privilegiado, y es algo que me resulta atroz. El hecho de que cuando me comparo con testimonios como el de Primo Levi, casi me siento parte de sus verdugos. Voy a repetir, una forma absolutamente grotesca de manipulación que lamentablemente pues sigue existiendo, sigue presente. Él cuenta la anécdota cuenta cuando entra allí, efectivamente sabe algo de alemán, y cuando le profesión, él habla él estaba estudiando filosofía, dice filósofo de filosofía, pero el que la copia con una palabra alemana que era parecida, que quería decir mecánico, porque en Buchenwald se dedican a fabricar armamento. Entonces, y se ve que en ficha aquella, entonces lo que tú estás comiendo, al final es una palabra que se interpreta mal, porque se pensaban que era un mecánico. Y como allí necesitaba de obra especializada para fabricar armas, pues se salva. Eso me recuerda a una obra a una película, a Brasil. No sé si la habéis visto. Y también una palabra que se está escribiendo se escriban por culpa de una mosca y cambia la vida, ¿no? Cambia un poco la... Sí.
Muy bien. Tenemos muchos más libros, pero llevamos ya 2 horas. Creo que, si os parece bien, os dejo uno cada uno que lo nombréis. Hablamos brevemente de él, pero muy brevemente. Y ya pasamos a los de récord. Y ahí vamos a decidir si haremos otro programa al respecto o qué. Si queréis, no Sí, sé. yo muy rápido porque, bueno, porque es un poco un testimonio, más que un Sí, por testimonio, supuesto. una punto de vista diferente, ¿no? Muy rápido el que os decía de esta señora Papusta. Esta es una señora, es una gitana que vive en un tabor que son los campos los campos nómadas de los gitanos en Polonia en los años previos a la guerra. Y es una mujer con un talento musical, artístico, baila, se ve que era un bellezón, tuvo todos los problemas derivados de ser un bellezón en ese mundo machista donde pues, bueno, sufre todo tipo de acoso, la casan con quien no quiere que se case, pero ella más o menos se va buscando la vida con sus habilidades, con su encanto personal, pero al mismo tiempo sufre porque la marcan, ¿no? Este mundo también tiene su claro oscuro, la marcan y al final es una persona que vive muy recluida. Y encuentra una segunda vida cuando en los años 60 encuentra una persona que es una especie de, para ella es una especie de Cicerone, no sé cómo decirlo, de Pigmalión, ¿no? Que la saca de su mundo y que pone la oreja, ¿no? Y entonces es un escritor, es un miembro del ejército el AK polaco. Entonces es un momento en el que en Polonia se están obligando a los gitanos, se están obligando a abandonar, digamos, la vida nómada y sedentarizarlos, ¿vale? Y ella está a favor, porque esto es un debate que ocurrió también en el mundo gitano. Ella está a favor porque está cansada, ¿no? De ese mundo donde las mujeres no tienen ningún papel. La cuestión es que descubre que tiene una voz, ¿no? Y que puede narrar y que tiene talento. Y este hombre le ayuda mucho en ese camino y escribe poemas, ¿no? Y uno de los poemas que escribe, que es un poco en el que narra esta experiencia en el bosque durante la guerra, se llama Lágrimas de sangre, ¿no? Lo que los alemanes nos hicieron en Volhynia en el 43 y el 44. No voy a entrar en detalles, es un poema corto, son apenas 20-30 páginas, pero vemos otro punto de vista, ¿no? de gitanos azacaneados por los soldados ucranianos, habla mucho de los ucranianos, de los soldados alemanes, que ellos se esconden en el bosque, los alemanes no quieren entrar en el bosque porque entendemos que es una zona un poco oscura y no controlan, la vida nómada, el frío, el querer al mismo tiempo mantener tu dignidad. Ella además habla siempre de judíos y gitanos, ella es consciente de que lo que está pasando no le pasa solamente a su pueblo, aunque reivindica que ella es gitana, que no es polaca, que no es ucraniana, que no es rusa, que no es esto, sino que es gitana. Entonces me parece que es un punto de vista interesante, ¿no? Porque siempre hablamos de los judíos y la Shoah se caracteriza por el judaísmo, por el tema específico del exterminio judío y creo que merece un grado cualitativo, pero no fueron las únicas víctimas del Holocausto. Hablamos de alrededor, se ha manejado siempre la horquilla de 250, 500.000 gitanos asesinados durante la guerra. Dice, ¿cómo se llama el libro? El Holocausto judío, Holocausto gitano, de María Sierra, creo que es María Sierra. Ella habla, por ponerlo en términos comparativos, de que si los 6 millones de judíos que son exterminados vienen a suponer el 60% largo, 60% de la población judía, para los gitanos ese porcentaje de población supone casi el 70-80%. O sea que en términos de la comunidad gitana en Europa, el impacto de lo que se llama prolagmos, lo que se llama el holocausto gitano, es cualitativamente mucho más importante. ¿Qué pasa? La información es más pobre, no hay registro, no hay registros previos, eso les permite también a veces escaparse. La legislación que trata de fijarlos en un territorio, ¿no? Que este es un problema que ocurre en todo el mundo, ¿no? Que incluso podemos retrotraer al siglo XVIII en España, ¿no? Con el Marqués de la Ensenada, cuando la famosa persecución, la famosa redada, ¿no? A los judíos en España, a los gitanos, disculpad. Entonces me parece un testimonio, primero, por eso, por el punto de vista gitano, por el punto de vista de que no hablamos ni de un campo ni de un gueto, sino que hablamos de lo que era estar en ese intersticio, ¿no? Que era el campo y estar en medio de un frente, que hay guerra al otro lado y que te están persiguiendo y que ellos tratan de escaparse ayudándose, el trovador que llega y les cuenta lo que está pasando, entonces ellos salen del sitio, cogen el campamento y se van a otro lado.
porque es una mujer, ¿no? Que normalmente los testimonios también que más reconocidos son siempre son de hombres. Y nada, simplemente por eso, ¿no? Ya podemos, en otro momento, podemos desarrollar un poco más o leer algún fragmento. Es muy interesante. Y luego, aparte de eso, el nombre del libro es El bosque de mi padre, y escribe en polaco. Habla romaní, pero al final su literatura la fija en polaco y hace un homenaje a eso, ¿no? A la vida nómada y a esa magia del mundo de la silva, ¿no? Del bosque, y cómo ahí sobrevivía su comunidad. Muy bien, pues ahí tenéis esa referencia, El bosque de mi padre, de Papuska. Muy bien. Vale. Muñeca en polaco. Muñeca. Sí. Miguel Ángel, yo referencia muy bien. En este caso es documental, ¿vale? Es Noche y niebla. Es una obra de arte. Es un documental del año 55, justo 10 años después de Guesnay, bueno, aparte de la Nouvelle Vague, que hace documental, pero los documentales los hace de una forma súper gracioso. Y aquí es un documental que utiliza una narración, que es algo típico de sus documentales, una voz en off final, y sobre todo coge y entrelaza imágenes en blanco y negro del momento de la liberación con imágenes de lo que se encuentra allí, ¿no? Y bueno, vuelvo a repetir, ya no solo es el mundo en off, es ese cambio de cosas. Creo que es un testimonio muy duro, porque cuando 25, pues bueno, lo que se montañas y montañas de cadáveres, y vemos ahí pues eso, los están llevando a cosas para mostrarlos, claro. Y luego pues ese cambio actual, en ese caso en el año 55, que era un momento en donde Enrique y Fernando, esto sabrán mucho más que yo, pero no creo que fuera un tema que estuviera supuesto este tema, a pesar de que ya se sabía, pero a nivel visual de que ponerla allí, pues bueno, yo lo recomiendo mucho. Muy bien, pues apuntadito queda. Fernando. Sí, yo cuando, no tienes la referencia donde la pasé, pero cuando estábamos hace poco, estaba revisando los textos sobre la memoria del Holocausto y demás, había un texto que creía que no estaba traducido y está traducido. Y de hecho me supo fatal porque yo llevaba detrás de la traducción, Enrique también, algún tiempo, y al final no cuajó. La traducción el original estaba en manos de Yad Vashem, que es una institución hebrea e israelí que se encarga de la preservación de la memoria del Holocausto. Y es un texto muy potente, hay que decir que algo plumbeo, pero muy, muy interesante. Son los diarios del gueto de Varsovia de Adam Cherniakov, que ya están traducidos al castellano. Y que era una idea que tenía en mente y que se me ha adelantado, como es obvio. ¿Quién es Cherniakov? Es especialmente interesante. En los guetos se crea un consejo judío, una serie de notables judíos que dan al mando de los guetos como representantes de las fuerzas de ocupación y las fuerzas de represión alemanas en el gueto. Es lo que se llama el Consejo Judío Judenrat. Y al frente del mismo queda un presidente. Ese presidente del gueto, en este caso, es Adam Cherniakov, en el gueto de Varsovia, que es el más grande que hay en Polonia. El presidente del gueto de Varsovia, en este caso, tiene como objetivo cumplir de manera estricta las órdenes de las autoridades alemanas. Y esas órdenes, al principio, son simplemente de organización y ordenación de los espacios. Simplemente al principio el objetivo del Judenrat es designar viviendas en habitaciones compartidas por 3 o 4 familias, una sola habitación, a todos los judíos que van llegando al gueto y hacinarlos ahí y tratar de alguna manera de evitar la proliferación de enfermedades infecciosas, evitar brotes epidémicos y mantener mínimamente el orden en el espacio del gueto con una policía llamada la OD al servicio del Judenrat, una policía judía. Pero poco a poco a estos miembros del Judenrat, a estos miembros del Consejo Judío y a este presidente, Adam Cherniakov, se le van pidiendo cada vez más barbaridades.
Y en ese sentido nos vamos a encontrar con que hay muchos guetos y en cada uno de los guetos el presidente puede oscilar entre aquella persona que trata de sacar partido a su posición de poder y otros que tratan de salvaguardar la dignidad y la vida incluso de sus convecinos. Y Adam Cherniakov fue un ejemplo de lo segundo, que trató por todos los medios de preservar la vida de los que pudo y de darles dignidad. Pero claro, cada vez se daba cuenta de que esa dignidad era más esquiva. Por ejemplo, cuando empiezan las primeras deportaciones, él manda a los hornos, a las panaderías, que horneen pan, para que los deportados se lleven pan en los vagones. Pero se da cuenta que van a la muerte. O luego, por ejemplo, cuando les dicen que solamente aquellas mujeres que tengan un trabajo van a poder quedarse y las que no van a tener que irse, y ese irse quiere decir ir a morir, se pone a buscar como loco máquinas de coser para poder convertir a esas mujeres en costureras y que sigan viviendo, que sigan existiendo porque tienen una función específica. Es un libro, cabe decir, que al ser un análisis muy pormenorizado de lo que ocurre día a día, puede ser un poco plumbeo, pero hay momentos de enorme tensión y hay momentos en los cuales Cherniakov se ve expuesto a situaciones que le conducen al horror, situaciones en las cuales tiene que tomar la decisión de cumplir con las órdenes de los alemanes y conducir a la muerte a sus convecinos, o negarse, morir él y su familia y ser reemplazado por otro que resultará mucho más adocenado respecto a esas órdenes. Se pasean por esas memorias personajes importantes como por ejemplo Janusz Korczak, un pedagogo que se hizo cargo de todos esos huérfanos y que también tiene un diario muy importante y muy relevante y recomendable de lo que ocurrió en el gueto con todos, de Varsovia, con todos esos huérfanos, porque a fin de cuentas la maquinaria asesina nazi no hacía más que generar huérfanos continuamente y esos niños iban a acabar muertos si no había una solución. Y al final Cherniakov toma una determinación terrible que apuntilla el libro. El original en inglés, no sé si también la traducción al castellano, porque no lo he visto, está prologado por Hilbert. Y la decisión final es la más terrible. La decisión final es suicidarse. Llega un momento en el que Cherniakov ya no puede soportarlo. Ya no puede soportar tomar determinadas decisiones, en concreto una, que es la deportación masiva, si no me equivoco, a Belzec o a Treblinka, ahora no caigo. Puede que sea Treblinka. La deportación masiva de los niños y la muerte de los niños. Esos niños que Janusz Korczak cogerá de la mano y llevará tranquilamente a la estación para que no sufran en el proceso de ser conducidos y hacinados en un vagón camino de la muerte. Esas dos estampas, esas dos imágenes de Adam Cherniakov suicidándose para no ser responsable de ello, después de haber tomado decisiones terribles continuamente durante 2 años y de estar completamente demolido como ser humano. Y esa decisión terrible también de Korczak de coger a los niños y llevarlos tranquilamente a la muerte, son, creo yo, o deberían de ser, una vacuna contra cualquiera que en cualquier momento se le ocurra, de manera aunque sea peregrina, defender cualquier principio en el uso de la violencia o cualquier principio de exaltación de los valores del fascismo, del nacionalsocialismo o de cualquier otra forma de ejercicio violento de deshumanización. Y ojalá que lo fuera. Creo que Korczak se nos queda pendiente, ¿eh? O sea, sí. Lo hablamos después, pero es un testimonio que se nos ha quedado pendiente. Y al hilo de la última o penúltima frase de Fernando, y enlazando con el principio de la charla, y creo que puede ser coherente, Janusz Korczak es un pedagogo reputado en su época. O sea, de hecho, eso le salva la vida y le da la oportunidad de escaparse. A él le dicen los alemanes que se quiere ir, porque es una persona famosa, conocida, ha escrito muchos artículos, ha publicado libros, es un pedagogo reconocido en Europa y en el mundo. Y él decide que no se va. Decide que no se va, que los acompaña y decide hablar y exponer el tema. O sea, él a sus alumnos, a sus alumnos no, a sus niños, a los del orfanato, él y la mujer con la que estaba, hablan de este tema. Y representan una obra de teatro de Tagore que habla de la muerte y hablan del tema y responden las preguntas de los niños. Lo digo, que enfrenta, o sea, no los tiene, por decirlo así, no juega a la vida es bella, ¿vale? Vamos a estar aquí, estamos jugando. No. O sea, esto lo que hay es esto. Y entonces, para que no estén asustados al final, les acompaña la mano. Entiendo que el susto sería el mismo. Y creo que es uno de esos gestos que uno no querría tener, pero que al mismo tiempo ve la grandeza enorme de acompañar a sus chavales hasta el final, chavales y chavalas, creo que eran unos 60 por ahí. Bueno, tengo algún material por ahí que lo podemos dejar para otro día.
Muy bien. Muy impresionante. La verdad es que todos los relatos que habéis comentado, los libros que nos habéis dejado, nos deja literatura para este año y para el que viene, sin duda. Y bueno, recordaros que aquí en la descripción del programa tenéis las referencias. En la página de Fan Kingdom, en entrevistas, también tenéis las referencias. Hemos dejado ahí el link con el PDF que Fernando nos pasó. Igual faltan algunas, pero las hemos puesto también aquí en directo. Y creo que vamos a pasar ya a los de récord, chicos, si os parece bien. Os he de agradecer enormemente. Llevamos 2 horas y cuarto de programa. Sé que hay muchas cosas que hubierais querido continuar hablando. Podemos dejar algunas para los de récord o podemos preparar otro programa. Ahora lo comentaremos. Sí que vamos a hablar un poquito de la experiencia que tuvisteis, creo que prácticamente vosotros en algún campo de concentración que habéis estado, creo recordar, varias veces. Y vamos a dejarlo ahora para la gente que es miembro y que nos sigue. Muy bien, muchas gracias. De verdad, ha sido un placer teneros por aquí, delante de los micros de Fan Kingdom. Agradeceros una vez más, sobre todo a Fernando y a Francesc, que ya han repetido. Y espero, Enrique, que esta también sea la primera, pero no la última, que te pases por aquí. Muy agradecido y espero que así sea. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y Pepe, muchas gracias también por estar por aquí. Vamos a los de récord, no os vayáis, quedaos por aquí. Nos vemos enseguida. Adiós. Hasta ahora.